Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Jani Chun, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Bruno. Fabio Martí, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día para todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, tema que vamos a debatir hoy fuerte. Olimpia. Pero nadie habló de Olimpia todavía. Resabio de anoche. No. Resabio de anoche, ¿verdad? Sí, No, pero no sí, hubo sí. ni una Qué manifestación esta peligro, mañana, nada, ¿verdad? No. Yo al menos no sé Tú nada. tampoco, no, yo estoy mirando. No, nadie me llamó, nadie me A mensajeó, mí tampoco. nada, absolutamente. ¿Cómo es que se llama la frase célebre a partir de ahora? Saturación Saturación mental. Saturación mental y física. Festejo Deportivo Luqueño. Qué impresionante todo lo que mueve Luque, ¿verdad? Sí. El Deportivo Luqueño, bueno, Luque, porque es la ciudad. Claro, la ciudad fanática del club. ¿Será que hay otros hinchas de...? O sea, hay olimpistas y cerristas en Luque, Ay. pero son pocos Claro. o... Hay en menor medida y son tentados por la fiebre del Deportivo Claro, Luqueño. cuando no están involucrados Sí, Cerro son Olimpia. tentados. Dice que el barrio, es como vos te mudás allí y te tienta este ambiente. Esta fiebre ¿Cómo es tentado? Que O sea, te contagia, que te contagia, vos te querés volver hincha, Batará vas a hacer entonces. No sé si Batará, pero hasta podés sentirte parte si vivís allí en un momento dado. En este caso Según- con lo de la intermedia, seguro gente de Cerro y Olimpia Festejaron. que viven No, en que la viven ciudad, ahí. inclusive fueron a ver partidos seguro Porque también. vos sabés, Bruno, Porque que yo una vez... difícilmente que vos No, cambies. ya sé, Yo pero no. te- O sea, vos podés cambiar de política, de cómo pero se algún llama. cariño, o como por lo menos como segundo club le vas a adoptar, porque es O sea, vos difícil lo que vos sentirse decís sustraído. lo que vos decís es simpatía. Claro, Sí, simpatizar. claro, sí, simpatizar, sí. sí. simpatizar pero no, y te- no, O sea, si vos te vas como hincha de Cerro o Olimpia, una cosa es sentir simpatía y hasta admiración. Mira un pueblo fanático que es este individuo por Sí. su club. Sí. Inclusive puede ser más fanático Entonces, que vos, que sos Se hincha van o a la cancha simpatizante. también, Daniel. Yo tengo Claro, primos se van a la cancha. Claro. capitalinos que se mudaron a Luque y si van a la cancha a ver a Luqueño. Sí, por eso. Hincha Olimpia, de Cerro. Se van Por a la eso, cancha a ver a Luqueño. simpatía, no es Porque que el ambiente yo de me todo el vuelvo día, pues. hincha de en Claro. vez de... No, pero Después querés había que- Copa claro. Libertadores, era Pero te gran puedo fútbol, asegurar ¿verdad? que esa gente que se mudó a Azucena, por ejemplo, quiere que el Deportivo Luqueño, porque sea un cerrista olimpista, cuando juega con otro equipo, se siente parte. Es que al estar en otra categoría, Ariel, esto se facilita en realidad para la empatía. Claro, ¿verdad? No, pero vos sabés que vos sabés el lindo tema, porque yo voy a contar el caso. Mira, mi primo es re futbolero. Uno falleció que en paz descanse, jugó en Olimpia, escuela de fútbol todo. Y él agarró Luqueño y todo el día, él era bombero voluntario en Luque. Y todo era luqueño, y estuvo en 2007, me acuerdo, festejaron como propio el título. Va más allá de la simple Sí. simpatía. Conozco Ok. muchos Claro, casos de gente, malos jóvenes. Lo que pasa, Malos Federico, jóvenes que dejó de fueron- ser hincha de Olimpia Sí, para sí, se volver volvió a a fútbol luqueño. lo que pasa agarró en lo Luqueño. luqueño es muy tocante. Yo una vez pasé- Pero cambió de club, ¿o está contando? Agarró, Eso es rarísimo. agarró, iba más a Luqueño que a ver a Olimpia. Y el tío re futbolero que va de cáncer, mi querido Martín. Epa, ahí está la bomba, ¿no? Y vos sabés que era tan fuerte. Todo el día, pues, ahí pues todo el día es. Luque. Cuando otro club andaba Es más o menos Luque. bien, ¿verdad? Sí. Ahí todo el día, todo se basa en Luque. Pero en, igual, Luqueño. Federico, aunque anden mal, yo el año pasado pasé en el día de aniversario y vos sabés, fuera de, sin ninguna mentira, pero casa por casa, bandera, camiseta, globo, y Y son los jóvenes, ¿eh? No, pero Puta madre, ¿para pero qué te qué- vas a ir? ¿Para qué te vas a ir lejos? Vos sabés que las columnas todas están pintadas, por eso. vos entras al Luque No, por eso. y todo es azul y te y oro. seduce, pues vos ¿verdad? ves a esta gente Rápido te totalmente contagias. Los enloquecida. taxis desde un principio ya eran. O sea, los taxis fueron los primeros que se pintaron. El amarillo en el techo azul. Una vez la marca de la pipa puso el cartel de Cerro en la entrada. Ah. Nuevos sponsors y lo obligaron a sacar. Si no se le declaró la guerra, recuerdo. No, y la pero- Coca-Cola, pero- la Coca-Cola allí en las casillas. Ahora hizo. No, y a la Coca ahora hizo una. Claro, igual que la pero, marca de pero yo cerveza, veía de Luque. anteriormente ya había la Coca-Cola, no tienen el color el color clásico de la Coca-Cola. Allá las casillas promueven la Coca-Cola con el color deportivo luqueño. No, lo que ustedes Por eso. citan, inclusive, si uno lo lleva al extremo y a veces el fanatismo, el ejemplo que colocaba Ariel, yo me acuerdo que en la época del proselitismo, Romerito, a ver, para que se entienda, utilizan a veces como elemento para acusar que no es lo suficientemente luqueño. ¿Cuál es el término? Arribeño, algo así, ¿verdad? Sí, o sea, arribeño. fíjate lo que significa que hasta entre ellos es quién es más, para entender
Pero ¿Quién es autóctono Claro. y quién no lo es? Porque eso en el interior se da mucho daño. Bueno, ¿verdad? por eso. Inclusive para la política, por ejemplo, ¿Sí? eso es un elemento muy utilizado ahora, que dicen, no, peago arribeño, quiere decir que Por viene eso. de otro lugar Claro. que no es ahí de Pero, él Bruno, propiamente, claro. Y no entonces- nació o no se crió ahí. Y ese es el enfoque ya extremista del otro lado, porque Ariel daba el que va de otra ciudad a la de Luque, y fíjate lo que significa el fanatismo, y en materia de densidad, en materia de lo que es el lugar, porque Cerro de Olimpia son fenómenos masivos, entonces vos tenés desde el ultra hasta el que, como ustedes recién estaban compartiendo, puede simpatizar y hasta tiene otras aficiones, pero como que en la ciudad de Luque todo es más compacto. Entonces el luqueño es casi por inercia, fanático, vive por sus colores, y ayer tuvo su fiesta por la confirmación del ascenso. Estamos con Tobías Vargas. Tobías, felicidades, ¿cómo estás, campeón? Hola, bueno, bien, contento, feliz. O sea, no tenemos cómo describirlo, pero Me imagino, ya llegamos al objetivo como tanto anhelamos todo ese año sufrido. ¿Hubo pico tiempo de rezar en la iglesia o fue imposible todavía por la cantidad de gente y los festejos? No, impresionante, la verdad. Sé lo que es la gente de Luque, pero creo que ayer pasaron de revolución, en el sentido que impresionó de la gente que había. Teníamos que agarrarnos entre todos ahí y caminar como pingüinos, porque no se podía circular. Impresionante la gente. Tobías, Muy contento por toda esa gente. te hago una la pregunta. Acá estamos debatiendo con los compañeros. Vos, por ejemplo, vos sos de la ciudad de Luque, ¿verdad? Yo la verdad, yo nací en Foz de Iguazú, me crié en Ciudad del Este, pero me crié en Luque. Ah, o sea, viviste entonces en Luque. Sí, yo ya tenía 14 años. Cuando No, vine al entonces exterior de Libertad. te malcriaste entonces en Luque, porque acá pues estamos debatiendo. Luque es un fenómeno, ¿verdad? Pero hay gente, hay por ejemplo olimpistas, hay cerristas, o hay gente que fue y se volvió hincha del Deportivo Luqueño, por ejemplo, o cambia de club. Esa es la pregunta. Sí, ahí suele hacer, o sea, a ver, esa clase vamos a decir. Bueno, pero hay bastante. Como suele decir, creo que recién escuché los arribeños, más de decir. Pero este caso es distinto, creo que mi paso por Cialete fue como mi papá vivía allá, él trabaja por allá, así que cuando decidí, vamos a decir, dejar mi influencia allá, vine por acá y ya me quedé en la Interior de Libertad de los 14 años. Tobías, Pero prácticamente toda mi familia es de Luque. Toda tu familia es de Luque. Toda mi Tobías, familia es de Luque, mis primos, todos, mi abuela, Leo, mi mamá, todo lo que hay detrás mío es azul y oro, pues. Tobías, en lo personal para vos fue una revancha este retorno tuyo al Deportivo Luqueño y consagrarte campeón de esta manera. Sí, vamos a decir que sí. Creo que ya fui bastante golpeado en muchos aspectos, así que yo mismo sí me di esa fuerza de voluntad y no temer a nada. Creo que uno cuando quiere un sueño tiene que seguirlo hasta el final, y creo que yo lo puse al máximo, y bueno, hoy logramos el objetivo y estoy muy contento por mí mismo, porque vamos, si pasé la barrera protectora, más. ¿Cómo se dio tu retorno? ¿Quién te habló, Tobías? Porque sabemos que se produjo algo muy fuerte, una acusación que seguramente la justicia terminó de demostrar tu inocencia, y seguramente fue impensado tu retorno a Luqueño, ¿no? La verdad es que cuando estaba todavía en primera, ya tenía conversación con hoy en día el vecino actual, que es Dani Rodríguez, pero vamos a decir que no se dio nomás, así que las cosas pasan por algo, y bueno, tuve que hacer lo distinto, verle descender a mi equipo, y bueno, ahora yo lo ascendí, que es lo más lindo que hay.
Tobías, Hablando siempre con el presidente, y cuando entonces mi Azul que de hace de rato que venimos hablando, él me llevó a Bolivia, así que siempre estuvo en contacto conmigo. Tobías, absorbieron mucha presión durante todo el torneo porque no era fácil, si bien tenían acompañamiento, pero esa gente, no había que fallarle a esa gente en el sentido de que se estaban ilusionando cada vez más en el transcurrir del torneo. Y creo que también la gente es muy sufrida y creo que también se merecían ayudar, así como nosotros, que fue y sigue siendo el año más difícil que me tocó jugar en la división intermedia. Tobías, felicidades, muy amable. Bueno, gracias a ustedes entonces. Éxito, ahí está Tobías Vargas, campeón con el Sportivo Luqueño. Bueno, seguimos con este tema, el apasionante. ¿Podemos habilitar, por favor, el 0972-730-730? ¿Algún hincha de Olimpia de Cerro que se volvió hincha de Luqueño? No creo que O se mudó a Luque y que se mudó a Luque. Claro, es que así pasaba. Pero no, que- porque pe- no creo que vos sí, siendo no. olimpista o Porque- cerrista te porque- vuelva hincha luqueño de Porque el repente. ambiente pues, es el que te puede atraer para la simpatía, como dice Dani. pero vos decís que van a hablar en primera persona o van a contar el famoso tipo Federico contando a alguien. Yo conté a alguien, Claro, ¿verdad? o sea, no, o sea, Ahora no- sí le conté no a le- uno, un colega también, ¿verdad? Bueno, conté ya sus dos clubes, el que era antes y ahora, pero Claro. lo mantengo así nomás, ¿verdad? Pero que se va a la cancha con su hija, todo ya es un auriazul más. Lo De que, repente. lo que sí creo es que por lo que te decía, porque si vos me decís, el luqueño es el más fanático, no me parece preciso en el siguiente sentido. Yo creo que puedes encontrar también una muestra de olimpistas fanáticos, cerristas fanáticos. ¿Pero qué pasa? Olimpia y Cerro, al tener esa masividad que no tiene el Sportivo Luqueño, es como el tema de los colores. Vos tenés desde lo más puro hasta lo más degradado. Entonces vos tenés, no, pero yo conozco a unos olimpistas enfermos, pero a unos olimpistas así que el cerrista es lo mismo. Mientras que el luqueño todo está en esa ciudad y Claro. todos son fanáticos. Todos los Por eso, o sea, yo centrales, creo que eso la es lo que línea distingue. 30, la línea 30, ¿qué color tiene? La más importante de Luque, ¿verdad? Claro. La 28 La- roja, pero tiene ahí y acotado amarillo azul, o sea, Y todo está son- ya, y son- colores de antes. Si fuese una tipo de líneas políticas, o sea, el Luque, por ejemplo, todas son de la línea dura, la línea radical. O sea, no hay punto medio. Pero ¿cómo sería? ¿Sería como el Bilbao de España o Cataluña, Barcelona, verdad? O sea, es una ciudad que vive su club, es su... Y no hay otro en Paraguay, No. o hay otro club No, que no, tenga no, ese... Este fenómeno no hay. en Ahora, otra ¿es la parte. tercera potencia luqueño o no? En público. Y en público, En público, sí, claro. sí, En volumen, público. no. ¿Eh? Pero ahí volvemos al tema de... No, pero de- Guaraní se vino muy abajo. no, pero ya sé, pero ese Gua- hincha Guaraní dejó de bajó ser... muchísimo, Dani. No, pero te digo, Si yo vos te... haces un sondeo hoy, Ya sé, es Bruno. Cerro Olimpia Cerro, Pero si esto y lo después, llevamos... después ya creo que está... el tema, a ver, Sportivo el tema Luqueño. guaraní pues a nivel país. No, ya sé. Sí, Ariel, pero no, hay mucha gente pero, que... pero tu parámetro, Bruno, es ver. Por eso te decía, supongamos, ir a la cancha, te descuida el luqueño, le gana a Guaraní, pero porque, a ver, capaz el hincha de Guaraní no es que dejó de ser hincha, pero ya no tiene esos hábitos. Vuelvo a meter la política. Sería como No, que pero en un también día de hubo votación... mucha gente longeva que ya falleció, que era de Guaraní, No, pero hay por gente, ejemplo. yo creo que hay gente joven también, pero la gente joven es la más renuente para ir a las canchas, por ejemplo. Y eso no es solamente una cuestión de Paraguay. Sería como que, viste cuando se habla en las votaciones, y vos pusiste el ejemplo de lo que significa ese término, también en la política. Vos sabés que con la gente del Sportivo tenés voto duro. O sea, es la gente, es la que se va a ir a votar a las 7 de la mañana. Mientras que vos decís Guaraní, y ese Pulio que capaz en el teclado, fuera Jubero, fuera esto, después a la hora, cuando vamos a la cancha de Guaraní, ¿cuánta gente va? Y ese es el Ese tema. es que, o sea, yo creo que Ahí va más dice allá. Johnny, y ayer vimos al aire, sí, ayer te dijeron Johnny, jeje, ahora luqueño ven, ¿verdad? Usted es prensa capitalina. Sí. Cierto. Y saqué la foto para mostrarle a Bruno, quién es el muchacho que me cargó la otra vez, que te conté en reciclar. Ah, ya, Saqué ya. la foto, sí, no. No, pero a ver, usted decía Bilbao, tipo Napoli, ¿verdad? Napoli tenía todo Ah, pintado, Napoli, todo Napoli. pintado ya desde siempre. Una cosa es, va más allá del hincha y sí. Y va más allá del del fútbol. equipo, claro. Es la Porque, ciudad, o sea, la ciudad ellos es- sienten que ese club es la identidad extendida Claro. de todas las cosas De toda que ciudad. viven. Por lo que, o sea, La vos decías, ciudad, la música. ustedes los capitalinos. Sí. Ese factor es muy importante para
sentirse bien luqueño. O sea, el No hay famoso otro, todos ¿no? contra nosotros. O sea, por eso yo siempre veo cuando Cerro y Olimpia utilizan ese discurso, a veces es medio... Ahora, cuando lo usa luqueño tenés inclusive otros factores que van más allá de lo futbolístico que dicen. Claro, usted contaba el tema de los colores. O sea, los ejemplos que daba Bruno y también lo de Napoli que cita Federico, para mí, o sea, calza perfecto. ¿Por qué? Porque son fenómenos que vos después raspás la historia y vos decís, ¿por qué? O sea, el fanatismo que tiene el hincha del Athletic Bilbao no es el fanatismo que tiene el hincha de la Real Sociedad. Te estoy hablando de la misma zona. Claro. No es lo mismo la historia, no es la misma historia del Barcelona que del Español. Entonces, no es solamente la región, dentro de esa región es quién representa ese club, quién Porque es representa esa historia. Una zona, Dani, que tiene muchos luqueños de Ciudad del Este. Pueden trabajar También, muchos. sí. Empezando por los Arandas son de Luque, Don Aranda, los hijos, y ahí mantenían ellos la simpatía por luqueños. Me acuerdo, pero estoy hablando cuando Luqueño fue a jugar aquella final con Vamos Cerro. un poco a hacer ¿Ahora? un sondeo, Carapé. Sí. Vamos a hacer un sondeo. Vos tenés la libreta almacenada Sí, ahí sí, para señor. anotar, Sí, señor. Fabio. Sí, señor. Olimpia, Cerro, Luqueño, Guaraní, Libertad. ¿Quién tiene más gente? Mira que ahí ya meto Olimpia, Cerro, ¿eh? ¿Cómo? Primera potencia, segunda potencia. ¿Y sobre cuántos votos? Y pero esto va a reventar, Federico. Vamos a tirar un 30 a 30 audio WhatsApp, ¿no? 0972730730, ¿eh? Atento a los luqueños, porque vos me preguntabas a mí. Un muestreo de 30. Y yo estoy tercero ya luqueño. Pero no después de la noche. No, pero por al bastante meter el tema tiempo. de la primera, pues yo creo que ya se va de... Yo creo que... Porque acá el tema es si luqueño era la tercera, ¿verdad? Pero ahora ya vamos a ir por el 1, el 2 y el 3. Ampliamos. Y el Un 4. referéndum muy... Puta que mucha gente pide que en el censo de noviembre se le dé también a la gente la opción. Se le pregunte el... Claro, pero pidió formalmente, gente seria. Gente, no, el que está de código. Bueno, porque se hizo una encuesta y después quien la hizo no tenía mucho crédito y bueno, fue cambiando todo eso, ¿verdad? A ver, la gente dice... Esto para mechar en función informativa. ¿Viste la vez pasada cuando dijimos, no, pero Paraguay ganó bien y todo eso, pero era contra Sí. un equipo... todavía se está jugando el primer tiempo. Venezuela ya le gana 3-0 a Emiratos Árabes. Bien, Beckerman, bien. Digo esto Pero porque... viene desgastado el Emiratos del partido con Paraguay. Es que Paraguay le tenía que ganar también por muchos goles, ¿eh? Sí, Claro, hombre, que si sí. la metíamos Erró iba a mucho. ser 3-0 también. Acá me dice el amigo Nelson, sí, Nelson es olimpista, dice, tiene que ser luqueño, Libertad y Guaraní, en ese orden. Mira, boludo. No meter la Olimpia de Cerro. Claro. Claro, el tercero. Claro, ese ya va No, a ser... pero ahora ya los mensajes están reventando. Acá esto ya es imposible ya parar. No, Primero no, que era no. la iglesia. No. ¿Y sabes No. qué? Ya, No, vos- vamos a definir. No, vamos a pero vos definir le vas a la meter. potencia El del hincha fútbol luqueño que paraguayo. estaba escuchando y decía, vamos a llevar el tema al tercero y ahora otra vez Cerro Ahora Olimpia, queda Olimpia, relegado, queda prensa así. capitalina. Capitalinos. Sí. Este es nuestro momento y otra vez. ¿La viste? Bueno, vamos. Espera que quiero poner en el Twitter el sondeo. Espera, vamos a hacer. ¿Te gusta esta cosa? Potencia, ¿cómo vamos a poner? Potencias Tercera potencia. del fútbol para no vamos a meter la Olimpia de Cerro, espera. Si no, pues no da gusto. Potencia del fútbol paraguayo. ¿Cómo sería? Pone Respira, sí, uno Olimpia, 2 Cerro. Pero y la opción de Twitter te da para más. Más, verá. Luqueño. Más, ya no, así, hay todavía uno acá. Guaraní, y acá me da puta el hincha de Libertad. Ya. ¿Cómo hacemos, Federico? ¿En serio que Olimpia, no entran los Olimpia, cinco? Cerro, Luqueño, Guaraní. Para mí tienen que entrar los 5, ¿eh? Entran. ¿Dónde? Ahora Twitter ya está mucho más... ¿Dónde? No hay más opción, más. Ah, claro, vos estás haciendo la encuesta. Yo claro, hago entiendo. encuesta, pues. Claro. Y bueno, ¿y cómo le dejas fuera Olimpia, algo? Cerro, Luqueño, Guaraní. Y Nacional, ahí no entra Nacional tampoco. Y al entrar Cerro Olimpia ya no hay espacio. Yo te digo, para mí era la tercera potencia y meter a esos tres equipos. Luqueño, Guaraní y Libertad. Mira que Libertad en la década del 90
O sea, lo que uno vio así, porque los que saben te cuentan desde los 50 hasta los 70, pero... Te llenaba Gradería Sur de defensores, sí o sí. De verdad. ¿Y cuánto, bueno, pero cuánto es gradería? ¿4.500, 5.000 personas? No, pero no era solamente gradería, Ariel. Pero yo me O sea, era tipo miti y ponerle que agarrar un me acuerdo tercio. es que Gradería Sur, No, la época de los partido 90. Cerro Libertad, vos estás hablando, ¿verdad? Carta Marco Aurelio Núñez, presidente. Sí, Vos hablás- voy a sacar Sí, potencia del fútbol paraguayo. Tercera potencia voy a poner Federico. Claro. tiene Sí. ahí. Espera, vamos a cambiar. Tienen razón. Cuando tienen razón, tienen razón. Espera. Vamos a poner tercera potencia. Ahí. Tercera. Que se entienda bien. Sí, para ver los resultados hay que votar, ¿verdad? Tercera Así, potencia. ¿no? Le ponemos entonces a Ahora. Guaraní. Espera un ratito. Espera, Federico. Guaraní. Libertad. Espera, vamos a poner a Libertad. Libertad, Luqueño. Y ahí puede entrar. Y Nacional inclusive puede entrar acá. Espera, vamos a ver un poco cómo está el tema. Nacional que está de moda ahora, ¿verdad? Pongo así. Sí, llevan a mucha gente. Tercera Nacional, que es el potencia. equipo de la simpatía. Espera, tercera potencia del fútbol paraguayo. Guaraní, Libertad, Luqueño o Nacional. 4 entran ahí. ¿Está bien, verdad? Excelente. Ahí está muy bien. Bueno, vamos a tú. Dale. ¿Cómo es que se dice? Vamos a tú. Así como se dicen los Así muchachos. decimos. Vamos a tú. Verán vos. Tal Bruno, ¿cómo le va? Yo soy luqueño, más para mí de luqueño está entre la segunda potencia de acorde a la ¿cómo se le dice? A la asistencia en los estadios deportivos. ¿Por quién votó el señor? Perdón, estoy mirando acá. Para él, Luqueño inclusive puede ser segunda potencia, dice, pero está votando por Luqueño. Es un voto para Luqueño. Yo soy de Frita, o sea, pero a simple vista con Luque, esta ITV y gente entre OBT ahí lento, güey. Guaranina y gente de Libertad peor. Nacional hubiesen de ahí. Y bueno, este señor, por ejemplo, ¿por quién lo que votó? Y por Luqueño no hay Por votado. Luqueño. Es cerrista, pero él ve que el que tiene arrastre es Luqueño. Vio una radiografía de los otros tres también. Espérame, que ahora sí ya tiro el... Ah, Johnny votó también, Johnny está votando, pero... Sí. Y eso me está permitido. Y quiere ver los resultados, pues está bien, pero uno vota Para por ver. la percepción que tiene, o sea, pero... Revienta el WhatsApp, espérame. Guaraní la tercera potencia, está más disperso nomás por todo el país. Lo de Luque es algo puntual, entonces están concentrados ahí en la República, pero no es a nivel país. Vos salís de Luque y no hay nadie que sea de Luque, en cambio de Guaraní en cualquier parte del país encontrás. Un mito. Hola Bruno, hola Mesa, para mí Luqueño es la tercera potencia teniendo en cuenta la capacidad, el arrastre, eso es lo que tienen que especificar, pues, el arrastre público, no estamos hablando acá de plata ni de campeonatos ni nada, pero la potencia en público, en el arrastre popular, Luqueño tercera, Luqueño lejos tercera. Después está Guaraní y Libertad. Yo soy de acá hay 10 liberteños, yo le conozco. Pero te digo, Luqueño. Güey, Bruno, los 25 pagantes están en tercero. Pero... ¿Qué tal Bruno? Mate con los muchachos. Luqueño es a nivel local, a nivel Luque. Inclusive parece que figura ya Luqueño fue el interior. Entonces para el interior es el primero, pero tercer potencia a nivel nacional es Guaraní. Indiscutible. ¿Cómo están los votos hasta ahora, Fabio? Y Luqueño está ganando 3-2 a Guaraní. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Les cuento que en el interior del país hay 52 clubes guaraníes que juegan en las ligas y casi 45 de Nacional. Y de Cerro de Olimpia apenas hay 33. Y yo creo que lo del Luque, lo que tienen que preguntarse ustedes entre esos hinchas del Luque, porque el Luque es bola intermedia ahora. ¿Cuántos cerristas olimpistas de Guaraní Nacional hay? Todo eso hay que evaluar.
Para mí, que la tercera potencia es Guaraní, pues yo ando mucho por el interior y... A los que llaman les voy a bloquear, no entienden, por favor, que no llamen cuando... Porque si no se corta el WhatsApp de la persona, no llamen, voy a ir bloqueándoles, por favor. Sí, es que vamos a hablar así a nivel de convocatoria a las canchas, acudir a los partidos, es luqueño, sin duda. Y está ganando Luqueño. 4-3. A 4-3 con Guaraní. Contra Guaraní, sí, Guaraní tiene. Y no apareció tener ningún voto de Libertad, nadie de Nacional. No. A simple vista, como se sabe que Guaraní siempre fue la tercera potencia en arrastre. Lo que es fanático por Luque, obviamente va a decir que es Luque, pero en Luque, como dijo un oyente que me antecedió, solamente en Luque. Pero si vamos a irnos por hinchada, Guaraní es lejos, 4 veces más que Luque. Así nomás, sabemos bien el orden de Cerro Olimpia 1-2 o 2-1. Y Guaraní siempre fue la tercera potencia en eso. Yo me fui a la cancha del año 69, cuando tenía 9 años. Cuando Guaraní ganó el campeonato y todas esas cosas. Y siempre que Guaraní juega en el estadio, no importa con quién sea, cuando está bien, obviamente se nota la diferencia. Demasiado lejos gana Guaraní en tercera potencia. Luque es solamente en Luque y nada más. 4-4. 4-4, espera que vamos a seguir. Qué impresionante. Vos sabés que no puedo apretar porque el WhatsApp va... Y la verdad, yo tengo amigos que son de Guaraní, tengo también amigos luqueños, y los luqueños son fanáticos. Se van a la cancha, viajaron todo el país, en la intermedia, y los que son de Guaraní no se van ni en la cancha, esa es la diferencia. Pero a lo que es la pregunta, yo digo que es luqueño, tercera potencia. Luqueño, tercera potencia, dice, a ver. Sí. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos, los muchachos en la mesa? Yo creo que la tercera potencia del fútbol paraguayo a nivel gente... Hola. Espera, se cortó el... Ahí. Y popularidad de Guaraní. Luque es ahí en su ciudad nomás. Pero Guaraní abarca 5-5. todo el país también, así como Olimpia y Cerro. Guaraní por lejos, Guaraní está en todo lo del interior. Pasó a ganar Guaraní por primera vez. Sí. Pasó a ganar Guaraní por primera vez 6-5. Pero ¿no será que hay hinchas de Olimpia y de Cerro que votan a favor de... que no quieren que un club determinado sea... Pero dan argumentos muy interesantes. Y no creo que ni al hincha de Cerro o al del Olimpia le afecte quién es el tercero. En tu cuenta de raza luqueño. Espera que le voy a bloquear este 0973 524 538 3 veces no para de llamársela. Vos sabés que es infradotado, porque no entiende lo que se le dice. Le estoy diciendo que no llame y ahí es subnormal. Espera, le voy a bloquear ahora mismo. Espera, porque no entender o es mala persona, no sé. Pero ahí ya le bloqueé. Espera, vamos a revisar si le bloqueé. Sí, está bloqueado. 0973 524 538. No entendéis, la tipo será. No llamen, porque le corta para el WhatsApp que está emitiéndose al aire. Increíble será. Será peor que en Dinamarca es así. Bueno, espera, a ver. Guaraní en toda la República. Y Luque no solamente la ciudad de Luque. Nunca va a encontrar en el interior luqueño, del Deportivo Luqueño. Donde Guaraní va a encontrar en el monte, en la chacra, en el campo, en la estancia, en otras ciudades de la República. Guaraní, tercera potencia. Y ahí está. Son argumentos muy sólidos. Sí, 7-5 gana Guaraní. Bruno, yo soy de Olimpia, pero Guaraní tiene más gente que Luque. Acá en Ciudad del Este yo conozco muchos amigos que eres Guaraní.
Gimnasia Guaraní, 8-5 ahora. Hola, Bruno. Así como dijo el que habló hace rato, los luqueños solamente puntual ahí en su ciudad, pero Guaraní arrasa. Como dijo, tenemos muchos amigos, diferentes ciudades. Ahora le vamos a bloquear al 398-100, 0984-398-100. Ese termina su llamada y le vamos a bloquear, para que nunca más entre acá en esta radio, por lo menos. Estamos con la votación, vamos a saludar a Edgar y vamos a fondo con Olimpia. Hablamos ayer con el presidente Daniel Rodríguez, de Deportivo Luqueño. Ponelo al aire, por favor. Para nosotros es un alivio. Fue un año muy complicado. Para nosotros fue un desafío enorme y bueno, por fin, hoy podemos decir que Luqueño está de retorno con muchas lecciones aprendidas y bueno, tratar de armarnos, organizarnos de la mejor manera para entrar con todo el año 2023. Bueno, presidente, ¿y qué piensan hacer con relación a... Yo sé que es muy tempranero, que todavía están ustedes con el jolgorio, la fiesta, lo que significa volver a la primera división en el año ya, o sea, ni siquiera tardaron, subieron inmediatamente, pero un poco el plantel va a ser exigente, el público, la gente acompañó este año, fue impresionante lo de Luque, sabemos que es un gigante dormido. El tema de la cancha me insiste mucho acá, muchos me preguntan, ¿lo va a llevar a Olimpia, lo va a llevar a Cerro, lo va a llevar a Libertad, a Guaraní, esos grandes partidos que antes animaba a Luqueño jugando en casa, presidente? Bueno, nosotros tenemos muchos frentes de trabajo. Por un lado es reorganizarnos en la parte deportiva. Fue un año muy complicado, tuvimos el desafío de iniciar un proceso real con los jugadores de la casa. Fíjate, Bruno, que nosotros hoy estamos ascendiendo con el 50% de los jugadores de la casa jugando de titular. Así que vamos a ir ajustando todo lo que es la parte deportiva. Seguramente vamos a reunirnos en la brevedad posible con el profesor Sazú y planificando todo lo que corresponda al año 2023 en ese aspecto. Y también ir viendo la posibilidad de poner en condiciones ya el sector de plateas, que para nosotros es prioridad, habilitar ya 2 sectores y tratar en lo posible de cerrar con el sector de graderías norte, como para que Luqueño sea fiesta el año que viene jugando con todos los rivales, ¿verdad? Vos mencionaste Cerro, Olimpia, Libertad, pero en realidad yo creo que Luque tiene que ser fuerte en su casa con todos los adversarios que nos toque jugar el año que viene. Presidente, la otra vez nos hablaba Juan Darío Cáceres de que la Intendencia Municipal de Luque, no sé si ya prometió eso, es real, 1.200 millones de guaraníes para ayudar a Luque, a la institución, para que vuelva a jugar en casa. ¿Eso es cierto? Es el compromiso que asumieron con nosotros y bueno, ahora que alcanzamos el objetivo seguramente nos vamos a sentar a conversar con las autoridades del municipio de Luque y ver cuándo podríamos arrancar eso, Bruno. Qué bueno. Le vamos a llamar nosotros, presidente, al intendente, le vamos a ¿cómo se empresa de requerimiento? Vamos a volver. ¿No? Dale pues, Bruno, nosotros necesitamos la ayuda de todos en este momento. Tienen que ayudar. Así que bienvenido sea por ese lado. No, pero en serio, presidente, la intendencia tiene que ponerse también a ayudarle un poco al club, ¿verdad? ¿Qué necesita? Federico, está el presidente de Luqueño. No, felicitarlo, me acuerdo cuando estaban en campaña, lo difícil que fue llegar a la asamblea, vino el descenso. Llegó la hora de disfrutar, ¿verdad? El primer disfrute grande, presidente. Más que disfrute, un desahogo por todo lo que pasamos, por todo lo que Luque viene pasando hace tiempo. Yo creo que la gente entendió que era el momento de reconstruir esta institución tan cara a nuestros afectos. Y eso es lo que demostramos, ¿verdad? Sin recursos, con muchísimos problemas, pero con un enorme amor a la institución y con el empuje de esta hinchada maravillosa de toda una república. Bueno, hemos conseguido el objetivo de regresar a primera. Imagínate, en el primer año, creo que Luqueño es el primer equipo que lo está consiguiendo, así que para nosotros es sumamente importante y bueno, desde lo anímico ayuda muchísimo para que nos preparemos con todo el año que viene. ¿Sazú va a continuar o tienen que sentarse a hablar con el presidente todavía?
Esa es nuestra intención. Si el luqueño depende, Sasú continúa con nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que sentarnos a hacer números y bueno, yo estoy casi seguro que Sasú continúa con nosotros. Queremos hacer historia juntos. ¿Luqueño puede contratar, presidente, o está todavía con esa imposibilidad de traer jugadores? No, nosotros continuamos con esa imposibilidad, pero vamos a solucionarlo. Así como todos los problemas que se nos presentaron a lo largo del campeonato lo solucionamos, también el tema de la inhabilitación para poder contratar también lo vamos a solucionar y vamos a arrancar con lo mejor que podamos, armar un equipo competitivo sobre la base de este equipo, sobre la base de chicos que tuvieron que ponerse el pantalón largo, porque no es fácil jugar en Luque. No es fácil ser jugador del Sportivo Luqueño, no es fácil ser técnico del Sportivo Luqueño, no cualquiera tiene el carácter, el temperamento, la mística para aguantar lo que es el Sportivo Luqueño. Y bueno, estos jugadores y el profe Sasú demostraron que tienen todo eso para bueno, hoy demostrarle a todos que juntos pudimos sacarlo adelante al Sportivo Luqueño. Sí, justamente eso era la siguiente pregunta, comentario, digamos, presidente, porque sacarle a la mayoría que logró el ascenso y traer a 17, 20 jugadores como algunos acostumbran casi nunca sale bien. En cambio sí sale bien cuando mantenés la base y traes a algunos que sí te pueden servir como refuerzos de verdad. Claro, lo que tiene Luque de ventaja en este momento es que el 50% del equipo titular es jugador del Sportivo Luqueño. Estamos hablando de canteranos, jugadores de la casa, o sea, no son jugadores que nosotros vamos a desprendernos de ellos, al contrario. Tenemos una base importante y queremos potenciar el equipo. Este chico, Fernández puede ser, Diego Fernández. ¿Qué jugadorazo ese muchacho, presidente? ¿Por él no hay ya ofertas? Pregunto. Perdón, no te entendí. Este chico Fernández tiene unas condiciones extraordinarias, es un jugadorazo, que pregunto si ya no hay ofertas por él, digo. Sí, Dieguito Fernández es canterano, jugador de la casa, que ya tuvo su pasantía en el extranjero, actual goleador de la intermedia. Y sí, les confirmo que nosotros ya hemos tenido muchos sondeos de él, pero no nos apresuramos, ¿verdad? En el caso de Diego, nosotros queremos llevarlo a poco, que lo vaya creciendo, vaya madurando, que en cada partido lo vaya creciendo, porque no solamente es un chico importante para el Sportivo Luqueño, sino que yo creo que Diego Fernández en el corto plazo va a ser un jugador sumamente importante para la selección paraguaya. Él está lesionado, presidente, porque no estuvo ayer. Yo le pido disculpas porque le escucho muy... Le preguntaba si Diego Fernández estaba lesionado, porque no estuvo ayer en el equipo. No, está lesionado, pero él ya se recuperó y dependería del ok del departamento médico como para que él pueda estar ya disponible para el partido contra San Lorenzo. Presidente, ¿cuándo van a hacer el festejo de manera oficial? Mira, Bruno, yo creo que eso de festejo oficial ya va a ser nada más que algo de formalidad, porque acá es fiesta en la República. Vamos a ver, hasta que la gente se case sería mi respuesta. Se cansa la gente y ahí dejamos de disfrutar, de farrear. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En el Shopping Mariscal cumplimos un año más uniendo corazones, y para celebrarlo con tus compras desde 100.000 guaraníes participas por una camioneta Renault Oroch 0 kilómetro con tanque lleno por 6 meses a sortearse el 16 de octubre. Encontrá las bases y condiciones en www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal. Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas esta semana. Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas para el dormitorio, para que puedas renovar tu espacio con tu próximo mueble de Inverfin. Además, aprovecha la promoción en otras líneas de muebles en cuotas súper accesibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin y seguinos en nuestras redes como @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Seguimos con nuestro sondeo. Tercera potencia del fútbol paraguayo: Guaraní, Libertad, Luqueño o Nacional. Papá y Bruno, ¿qué tal, Pío? Las potencias ahí del fútbol paraguayo.
para que sepa un poquito el listado. Primeramente con lo va a estar los Olimpia, por el tema de su historia y por las copas. Después en segundo lugar le vas a poner nomás luego a Nacional porque tiene una final internacional. Hola Bruno, ¿qué tal? Yo digo que Luque es la tercera potencia, porque el arrastre se mide en la cancha. Y yo conozco mucha gente acá que es olimpista o cerrista, pero vivir en Luque te cambia, o sea, igual te llena, te hace piel de gallina cuando hay fiesta acá. Empieza a descontar Luqueño, 9-6 a favor de Guaraní. Buen día Bruno, Cardinal 730. No, acá no hay nada que discutir. A nivel país, Guaraní lejos del tercero. Lastimosamente muchos años sin título y nos dejó relajados y no íbamos a pelear palmo a palmo con Cerro y Olimpia. Pero tercero Guaraní lejos. Como dije, Luque se centra al 95% en Luque. Y Guaraní de los, no sé, 10 millones que estamos en el país, por lo menos 6-7% es hincha de Guaraní. ¿Qué tal muchachos? Y Guaraní es tercera potencia. Otra allá por San Lorenzo, Ñembuy, eso no vas a encontrar luqueño que se va a la cancha, sí o sí vas a encontrar por lo menos 3-4 hinchas de Guaraní. Guaraní es tercera potencia, Bruno. Vica Activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco, activa VPay y te podés llevar un vehicular cargado, smartphones y tablets VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acreditación directa a los usuarios de VPay número 1000, 1500, 2000. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Yo creo que está en el quinto puesto Luque. Olimpia, Cerro, Guaraní, Nacional y Luque. En ese orden a nivel país. Hola Bruno, ¿cómo estás? Guaraní tiene su gente en todo el país, así que incomparable con los demás. Saludos, Eduardo Jiménez. 13-6, ya marca diferencia Guaraní. Buenas tardes. Para mí que la tercera potencia es Luqueño porque tiene una tremenda ciudad con muchísima población y eso se refleja que cuando el equipo está bien, ellos solos llenan el estadio. Cuarto estaría Guaraní, que a nivel país serían algo así como 10 a 15 mil aborígenes. Bueno, ahí está. ¿Cómo están las votas? Acá me dicen que dan por hecho en la Argentina Pulpito Duarte a River. Hay que hablar un poco con los colegas. La otra vez contábamos ya que creo que fue el diario Le que puso la camiseta de Boca y la de River a Pulpito. Sí, ustedes, sí. Pero ahora me están diciendo, gracias Hugo Bernal, me dice que en la prensa argentina dan por un hecho Pulpito Duarte a River. Qué golpazo, ¿eh? Es que si te pones a observar el último video, más allá de que me pueden decir estaba 3-0 el partido, pero ahora era una etapa donde Cerro estaba anestesiado. ¿Y quién levantó al equipo? Pulpito con sus maniobras, llevando la lanza del equipo. Se quedó sin defensores. Justo estaba escuchando la radio ayer, la de Argentina, que hablaban que los males del equipo Gallardo empiezan por la falta de cambio en la defensa. Ahora que ni el chileno Díaz, ni Héctor David Martínez, Roja lesionado, volvió Pinola que ya está en otra. Entonces no me extraña que esté buscando River Plate un defensor de categoría como Pulpito. Y sobre todo a esto también hay que añadir que ya el mismo representante del jugador, Renato Vitar, ya nos había dicho que sí o sí este fin de año tiene que ser. El mismo Zapague dijo que tuvo alguna posibilidad. Cuando sentado acá dijo, creo que se va a ir. Y que también esta vez se va a ir, dijo. Sí, se va a ir, dijo Zapague en su momento. Así que estamos hablando de una situación que es inminente, porque como vos decías, Bruno, en tu relato el domingo, no tiene más nada que hacer acá, ¿verdad? Le queda chico el fútbol paraguayo. Claro, totalmente. No digo la marcación. Que el sombrerito y compañía, o que vaya de repente. Limpiar la salida que parece dificultosa, como lo hizo ante Tacuarembó en esas presiones y... Sí,
creo que Yo prefiero ya llegó el momento, ¿no? ¿Sabes por qué prefiero Argentina que México? Porque en Argentina si van avión lo van a vender rápido. Cierto. A Europa. Destino Europa. Y en México si van avión lo van a... ¿cómo que se dice? Cuando te ponen la... tipo la del barco. Lo van a anclar. Ah, te van a anclar ahí, sí. Te van a... No hay mucha necesidad económica. Claro, Richard Sánchez hace cuánto que ya está, Escobar hace cuánto que ya está. Claro, y Sí, más River es como verdad. vendedor. Pero Y Argentina por excelencia. cotiza mucho mejor. Sí. Mucho mejor cotiza. Ni hablar de River, ¿verdad? Candilejas, con las mejores máquinas del país te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares. Además, te regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realices. Escucha esta super oferta. Celular Huawei Nova 9S de 128 GB. Precio normal, 18 cuotas de 396.000 guaraníes. Ahora solo 17 cuotas de 214.000. Contactanos al WhatsApp 0991670000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima, porque esta es la estación del Terere y disfrutala con tu hierba preferida. Pantano limón, cuña guapa o la hierba Indega clásica, que es para el mate Terere, y el tradicional cocido quemado. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada, más octanaje exacto. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelore es de Fortín, la auténtica tradición. Bueno, cerramos. Vamos a cerrar acá. Ganó Guaraní. Yo tengo acá números. Pues se mueve lo de pulpito, ¿verdad? Hay que moverlo de pulpito, urgente. La encuesta a través de audios WhatsApp dio como resultado Guaraní 13 votos, Luqueño 7. Libertad y Nacional no sumaron votos en ningún momento. Bueno, tercera potencia del fútbol paraguayo en Twitter. Hace 25 minutos hasta ahora votaron 4.509 personas. Guaraní 25%, Libertad 25%, Luqueño 40% y Nacional 11%. Nacional 11%. Sí. ¿Y Libertad? Libertad 25%. Empatado. Con Guaraní, Guaraní con Guaraní. 25% y Luqueño 40%. De 4.509 personas hasta ahora. Alicia Solalinde, profe, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, Bruno. Un saludo para ti también a la audiencia. Mi respeto y el aprecio de siempre, profe, para vos. Contanos un poquitito, gracias, profe. Contanos un poquitito cómo estás viendo la actualidad del Olimpia, por favor. Y indudablemente que Olimpia está en este momento, al menos creo que se está recuperando en lo económico, que es lo fundamental en el fútbol, ya que tiene potencial futbolístico, digamos, porque en cuanto a jugadores tiene buen plantel, pero se ve que falta recuperarse económicamente. Hay mucha preocupación, hay muchas cosas que hay que poner otra vez en condiciones ahí para que pueda recuperar el sitial que se merece Olimpia. Profe, ¿y cómo estás viendo la gestión del cuerpo técnico? Y bueno, el cuerpo técnico yo creo que está haciendo su trabajo de buena forma, pero yo soy
convencido por propia experiencia, no solamente en Olimpia, sino en otros clubes donde he trabajado, cuando un plantel, al plantel se le cumple lo prometido, indudablemente que funciona mucho mejor. Indudablemente que la parte económica es muy importante para el jugador de fútbol, y que se preocupe solamente en trabajar y cuidarse para poder rendir en cada partido. Lo que yo veo en Olimpia, hay mucho de nivel futbolístico. A veces juega bien 2-3 partidos, después viene bajón. Y yo creo que eso pasa por esa situación que te mencioné anteriormente. Por eso no está pudiendo mantener el rendimiento que tiene que tener un plantel que quiere campeonar. O sea, mantener esa regularidad cuesta cuando hay mucha preocupación. Alicio, este tema que los jugadores pidieron para tener libre un día, no entrenar un día, en principio pidieron 2, pero se le dio un día el domingo, y se habló que lo hicieron por saturación física y mental. ¿Escuchaste? ¿Te pasó cuando eras técnico? No, la verdad que yo creo que es conveniente darle, al menos si no hay compromiso inmediato, hacer un trabajo fuerte, como yo supongo que hizo Olimpia ahora, de un reacondicionamiento para nivelar otra vez, físico, para nivelar otra vez, porque siempre hay esa meseta de bajón, y hay que darle un retoque en la parte física para recuperar esa meseta, como se dice arriba. Y creo que habrán trabajado bien y hasta el sábado de mañana, y darle una recuperación para volver otra vez a trabajar, como se dice vulgar, como se dice, trabajar otra vez en ablandamiento y en lo futbolístico también, de ese trabajo físico fuerte que se pudo haber realizado la semana anterior. Eso es para mí, de por sí el cuerpo técnico tiene que darle, no hace falta que el jugador le pida. Yo creo que el cuerpo técnico tiene que manejar eso, y no sé por qué habrán los jugadores pedido eso, ¿verdad?, para tener ese día libre, pero yo por lo menos comparto de que después de un trabajo en la semana fuerte hay que darle por lo menos un día y medio de recuperación, y un domingo con más razón. Desde el punto de vista físico, profe, eso puede ser conveniente, como decís, pero ¿por qué un jugador puede estar saturado mentalmente si no está jugando, no tuvo un fin de semana de juego? No, mentalmente yo creo que no puede estar saturado porque no está teniendo competencia entre semanas. Ahora, cuando estaba en competencia de campeonato y a nivel internacional, jugando domingo, miércoles y después otra vez fin de semana, por ahí puede saturar un poquito, pero teniendo competencia solamente uno semanal, no, para mí que no se puede, no pudo haber tenido esa saturación. Alicio, y esta figura que los jugadores pidieron al cuerpo técnico, ¿eso un entrenador cómo toma? Si vos fueras, por ejemplo, entrenador y planificaste la semana de pausa para ajustar en lo físico, ajustar lo futbolístico, y ya programaste el domingo la práctica, y surge allí el pedido de que le deja al plantel un día libre, ¿eso un entrenador, un cuerpo técnico, cómo toma eso? ¿Cómo se toma eso, Alicio? ¿Se negocia? ¿Es entendible? ¿Es ceder al plantel? Va a tomar mal, lógicamente, el cuerpo técnico si fue así el cronograma de trabajo semanal, ¿verdad? De trabajar hasta domingo, o sea, hasta el día domingo. Yo creo que no está bien eso. Uno toma eso como si fuera una intromisión en el trabajo del cuerpo técnico. Y te vuelvo a reiterar, yo por lo menos si armo un trabajo fuerte en la semana,
o en todos los las pretemporadas ya como jugador o como cuerpo técnico era siempre se me planificó así, ¿verdad? Dar un día domingo libre y volver otra vez el lunes ya mentalmente despejado, porque esa rutina es lo que de repente le puede hacer una saturación mental al jugador, trabajar sin pausa, sin un día libre. Te pongo un ejemplo, cuando en el 79, por ejemplo, cuando se hizo la famosa pretemporada con Luis Cubilla, que dicho sea de paso fue bastante bueno y sin ningún inconveniente. Nosotros íbamos a la pretemporada de Setuque el lunes tempranito, trabajamos en la mañana y a la tarde ya desde ese lunes hasta el sábado de mañana. El sábado de mañana terminábamos nuestro trabajo, un buen desayuno y volvíamos a la capital. Y a la tarde y domingo libre y el lunes volvíamos otra vez a Centucue, ¿verdad? Hicimos así durante 2 semanas y después empezamos acá a trabajar en la parte de afinamiento físico, o sea, velocidad, táctico, todas esas cosas, y trabajábamos también hasta sábado de mañana y teníamos siempre libre los domingos. Y la saturación viene por eso si uno no tiene días libres. Porque yo considero por lo menos así, el jugador de fútbol tiene que tener un día libre, un día donde se olvida un poquito de ir a la cancha y la rutina ese de ir todos los días a la práctica. Está bien. Pero una vez, dejan claro, Alicio, entonces que una vez que si el cuerpo técnico planificó actividades, no se estableció un día libre, y cuando hay un petitorio de un plantel, eso se toma como una suerte de intromisión. Yo considero que sí, esa intromisión sí. Pero te vuelvo a reiterar, siempre desde mi punto de vista es conveniente dar un día libre en la semana para no llegar a la saturación. Alicio, siempre un placer charlar con vos, te enviamos un fuerte abrazo, gracias por atendernos. También para ustedes, Bruno, para vos y tu compañero desde ahí, un gran abrazo y hasta cualquier momento. Gracias. Alicio Solalinde, ex director técnico de la selección, del Olimpia y otros clubes más. El tema del Olimpia, debatimos fuerte ayer. A mí me gustaría, ahora que tenemos más tiempo en radio, ¿qué es esto que pasó en el Olimpia, verdad? ¿Cómo se explica lo de la saturación mental o física? ¿Es responsabilidad del técnico, es responsabilidad del preparador físico, o el presidente puede meter la mano? Saturación mental. No sé, eso puede haber pasado, por ejemplo, cuando Olimpia arrancó desde allá por la quincena de enero, Copa Libertadores, campeonato entre semana, muchas fechas, pero... ¿Sabes dónde yo entendería? Ahora... Después de haber clasificado ante Fluminense. Me dicen que los jugadores, después de tanta presión encima, tensión, jugar semana tras semana partidos de alto voltaje, y ahí sí se da la saturación mental, yo considero que están en lo correcto. El propio cuerpo técnico debe decir la pucha, sin decir saturación mental, vamos a darle un descanso a esto porque viene jugando, o sea, no tampoco el pedido, porque si el cuerpo técnico no se da cuenta que Vallejos, Nacional de Medellín y Fluminense, más del ámbito local, te hicieron la concentración, los viajes, poca práctica, te dieron esa saturación en algunos órdenes, entonces no sabe nada, porque el propio cuerpo técnico siempre toman la medida de dar un día de descanso sin que le pida el plantel. Acá lo que pasa es que fue un pedido de plantel. Claro, y en un momento extemporáneo. Lo cual es muy improbable tomando en cuenta que está una persona demasiado experimentada conduciendo técnicamente a Olimpia. No puede ser que Pablo Grosso no se percate que su plantel está tocado físicamente después del trabajo, qué sé yo, de la semana, ¿verdad? En esa pausa. Para mí lo raro es que no se normalizó
el día libre que quizás le corresponde a los jugadores normalmente, ¿verdad? Por eso yo no, creo no que se normalizó esto, o sea, tuvo una alteración en el sentido de tener eso que decía el mismo Pablo Rosso, ¿verdad? La saturación mental. A lo que vos recordás inclusive. Pero ¿de qué es lo que pueden estar saturados mentalmente? No, yo creo que acá es analizar por qué etiquetaron con esa frase, que se sabía iba a generar esto. Porque si anoche en Peligro de Gol hacíamos inclusive el tema de la cronología, porque esta es la típica de un off the record que se autoriza para que se diga. Porque después el día de mañana impuntualizábamos si se logra el efecto deseado y Olimpia entre comillas es una máquina en Ciudad del Este el próximo domingo, gana, golea, nadie tendrá la necesidad de decir no, pero no hubo un canal oficial que haya dicho eso. Ahora, se instaló sí, porque como bien lo decía el propio Alicio, lo más normal para un equipo que tiene casi 2 semanas de inactividad entre su último partido y el próximo, es tener un día libre. Y más si es que vas a hacer un reacondicionamiento físico porque tenés más de 12 días sin competencia. Entonces, lo que era algo súper normal se volvió un tema de debate por el término. Y anoche acá estábamos debatiendo y Federico elaboraba una idea. Bruno decía, no, pero si esa es la consecuencia. Pero lo concreto es que yo preguntaría, ¿por qué instalan lo de la saturación? Porque al hincha, anda a aplicar al hincha Olimpia. Cerro en plena competencia, levantando vuelo. Cerro estaba puntero del entrenando campeonato nacional. Cerro estaba entrenando ayer en la tarde. Libertad ayer nos confirmaba, porque de hecho tiene mañana partido de Copa Paraguay. Sí. Libertad entrenó también el domingo, o sea, todos están en plena actividad. ¿Y qué pasa con Olimpia? ¿Por qué? Sumale, Bruno, que fue Olimpia el que pidió esta pausa. ¿Se entiende? O sea, los jugadores. No. La postergación. Claro, o sea, ya. No es, por ejemplo, como aquel partido de Olimpia Sol acá en el Defensor con ese tema de la nube negra. O sea, no fue un factor exógeno que obligó a que el calendario, porque yo me acuerdo en esa época cuando creo que estaba Landaya todavía decía, pero por lo menos va a tener un descanso. Sí, pero justo esa semana de fecha FIFA nosotros queríamos utilizar para reacondicionarnos físicamente porque veníamos con la seguidilla de partidos. Entonces, acá fue Olimpia, como todo el que pidió, yo no quiero jugar contra Libertad porque tengo 3 jugadores en la selección. Perfecto, entonces Olimpia sabía que tenía el partido del lunes pasado contra Guaraní y que recién iban a jugar viernes o domingo por el tema de Odesur el sábado 1 de octubre. Se ponen de acuerdo como institución para pedir la postergación. Van a tener una seguilla, pero van a tener 2 semanas sin actividad y surge esto. Si decían desde el club, inclusive utilizando la cuenta partidaria oficialista, el equipo, o sea, mañana tendrán libre luego de 2 días consecutivos de doble turno. ¿Quién te va a salir a decir, no, espera, ¿qué le pasa? No. Ahora, si el hombre más fuerte del cuerpo técnico de Cáceres utiliza la palabra saturación mental, Paolo Rosso, que no tiene, o sea, vos mismo te estás preguntando, y esto lo que hace es arrinconar al plantel. Porque si el plantel pidió y el experto en la materia... O sea que según para vos, adrede Paolo Rosso mencionó esto de la saturación. Lo que te digo es que en estos tiempos donde están estos manejos de crisis, Olimpia se compró un ruido de forma innecesaria si es que la intención era, vamos a pasar desapercibidos. O sea, utilizaron la única frase que iba a generar ruido. Saturación mental. Porque cuando Fabio le pregunta a Alicio, no, lo del físico hasta te decía, sí, puede ser, porque si vos venís con una cara, el famoso de cuereo, pero saturación mental para un mismo plantel que en el semestre pasado jugó, exagerando un poco, 20 partidos más de lo que jugó hasta ahora. ¿Cómo es posible? Es más, yo me acuerdo que después de eliminar a Fluminense, ese mismo equipo juega contra Ameliano y pierde en el Manuel Ferreira, y en ese instante, inclusive hubo voces que decían, ¿por qué no le hicieron descansar nomás los muchachos? Porque venían muy saturados. ¿Quién es responsable de autorizar? Porque lo que pidieron fueron los jugadores. Los jugadores dijeron, no queremos entrenar el domingo. Yo me voy al origen del hecho. ¿Cómo se publica, cómo sale eso de que fue un pedido y con qué intención de los jugadores? Porque eso tranquilamente si no salía, si se manejaba a nivel interno,
Si alguien no utilizó, ¿Qué digamos, esa es lo que yo herramienta- decía ayer? ¿Por esa qué no herramienta, esa ¿por qué herramienta, no se utilizó? un día libre, punto. ¿Por qué no se alguien utilizó ahí quiso- nomás en privado? Alguien quiso que se sepa que los jugadores pidieron, y eso hace ruido por la circunstancia que está pasando Olimpia. Primero que todo, ya comenzó la controversia. Los jugadores piden libre. ¡Ah, qué bárbaro! Claro. Están en una mala situación, pidieron muchos puntos, hace rato no ganan. ¡Libre! Lo primero, se escandalizó la gente, el hincha Olimpia. Y más todavía, esto se potencia cuando aparecen algunas fotos en las redes sociales, supuestamente fotos actuales, de jugadores de Olimpia que están de joda. Eso es un combustible más. Pero ¿quién es el responsable? ¿No es Julio Cáceres el técnico? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es, Cáceres o es menos Paolo responsable. Rosso? Por eso yo te dije, el hombre fuerte del cuerpo técnico de Cáceres. Y bueno, pero ¿él le autorizó o no? Evidentemente que él le autorizó, Él- por eso que no él- practicaron el domingo. Él les otorgó el día libre, Claro. pero se ahorraba toda la polémica si decía, sí, les otorgué el día libre para no recargar mucho el físico porque se vienen partidos seguidos. ¡Jaupa, bebé! Y ahí nadie iba a decir nada. Pero al otorgar... Bueno, ¿cuál es la intención, Pablo Rosso? Ahí es donde ¿Quién es el que entro. juega mal? Ahí es donde entro ¿Le yo. manda al frente a los jugadores? No, porque volvemos otra vez a lo de ayer, tipo 22-20. Y está bien que volvamos porque hay mucha gente que quizá no vio, ¿verdad? Pero a ellos le impusieron. Porque de le 22 dijeron, a no 22 vamos a venir. 20 fue el asado. Sí, estaba rico, ¿no? Sí, riquísimo. Ah, no, pero ya había terminado ahí. No, fue la última parte. El asado fue 20-45 por ahí, muy rico. Pero le impusieron a ellos, Bruno, de 2 contra 30 eran. No venimos y no venimos. No es que aceptaron. Por eso yo estoy con la teoría de la malicia, ¿verdad? Del tema, voy a dar a conocer por qué me pidieron, por el tema de la saturación mental, que seguimos hablando todavía y buscando. Porque Alicio le aceptó, primero a mí me acepta desde el punto de vista de la palabra saturación. Él fue con lo físico, pero después lo mental dice no, después dice sí, pero después dice, pero si el cuerpo técnico tenía Pero entonces programada, hay que cambiar el programada rótulo. una actividad. No fue pedido. Y le entonces. cambiaron. ¿Cómo? Fue una imposición, no fue un pedido. Fue una Es que- postura es que y una si fue- bueno, imposición digamos del que fue- plantel. Pero digamos que fue un pero pedido- no fue imponer el plantel. Y si te Entonces, dicen, ¿para bueno, qué pero está el digamos técnico? que fue un pedido, Sí. no. ¿Para Pero qué digamos- está? Porque Le llamaba al presidente, le decía pedido por una acá, cosa, acá, Federico, no ayer, quieren practicar estos tipos. Federico, No, pedido pues pero sería, le profe, dijeron. ¿verdad, Federico? Sí, Pedido ellos no sería, querían, ellos querían profe. que practique el domingo. Sí. Lo que cambiaron fue que hicieron el doble turno y no practicaban el domingo. ¿Quién se impuso? O si no, a ver, ¿quién ganó la negociación si no quiere usar imposición? Los jugadores. Los jugadores salieron con la suya, ¿verdad? Y siempre se da así. Pues negociación En un es todavía grupo. un poco ligerito el término, porque No, que- una cosa es que vos pedís, otra cosa. Ya sé. No venimos y se hace la práctica, no aparecemos. No, yo no sé si habrá sido así, ¿verdad? Pero lo cierto es que los jugadores pidieron no entrenar el domingo, que el cuerpo técnico quería que se siga entrenando y que los jugadores no entrenaron. Eso no sé cómo se habrá dado el tema en cuanto a la resolución. Bueno, también el domingo no viene nadie libre. Lo cierto es que el sábado se entrenó a un solo turno, jueves, viernes doble turno, y que ayer apareció esto que todavía seguimos discutiendo, el tema de a quién se le ocurrió decir que el verdadero motivo fue por una Saturación. mental y física. Sí, porque no existe eso. Hay un ¿no? doble mensaje. Primero que todo, repito, el tema que salió, que los jugadores pidieron. Porque si, ¿quién contó eso? Alguien quiso exponer y que quiso que se sepa. Pero a ver, Y después lo otro. Es que también Pablo Rosso, si vos te pones a analizar fríamente, entonces él mismo se está autotiroteando, entonces, porque si él dice, no, es por saturación física, ¿cómo tu equipo, tu plantel va a tener una saturación física en pleno campeonato cuando estamos arrancando la segunda rueda? Están jugando Cerro, Nacional, todos los clubes están jugando, y tu club, tu plantel tiene saturación física, y encima agregarle ahora esta nueva figura que aparece. Hay posaturación mental. ¿Qué saturación mental lo que puede tener un jugador que está jugando una vez a la semana, 2 veces a la semana, de vez en cuando? Bueno, entonces ¿Qué hace con estos muchachos Bueno. si los lleva a Europa? A Brasil se van a saturar, ¿de qué van a...? No sé Sí, qué va a pasar con entonces, ellos. porque lo que no se puede negar, porque esta fue la semana de la trayectoria, el currículum para ser técnico del Olimpia y todo eso, no se puede negar del currículum que tiene Pablo Rosso en materia de preparación física, ¿verdad? Ahora, si el experto en la materia te da un diagnóstico que cuesta muchísimo sostener, para mí se desmonta la primera teoría de si la idea era vamos a dejar pasar esto porque es un día libre. ¿Por qué? Porque el profesional no quería ese día libre. ¿Se entiende?
Porque si el profesional que te va a recetar y te dice, vos necesitas descanso, perfecto. ¿De qué es lo que vamos a hablar? Ahora, si ese profesional lo que te dice es, no, vos necesitas, no sé, ejercitarte, venir, despejar, llámale. Y el paciente dice, no. Bueno, entonces yo al encargado voy a ponerle en la receta. No, pero no entiende? va con esto porque acá pues hay un contrato, es un tema empleado, no, a lo que decía, no es paciente, no se da pues el caso. No, te estoy colocando acaso el ejemplo, no, te estoy colocando porque si el experto en la materia te está diciendo algo que no se puede sostener, lógicamente hay algo irregular cuando él, como experto en la materia, podía decir, señores, venimos de 2-3 días de doble turno, triple turno, por eso tienen el día de descanso. ¿Quién del Olimpia, dirigente o hincha, iban a decir, no, ¿qué es lo que dice este Pablo Rosso? Todo lo contrario. Ahora, por eso enfatizo en el tema médico-físico. Si el experto en la materia te dice, saturación mental. No, ¿cómo? Pero ¿cómo va a estar saturado físicamente tu equipo? No, si tiene que jugar mental. El domingo tiene que jugar contra Guaireña, entonces supongo yo que si se jugaba el partido contra el Libertad Olimpia estaba saturado físicamente, Pico. Y está empezando recién la segunda rueda. Yo voy al tema mental. O mental. No, para mí, lo físico siempre, o sea, cuando te tira el tema mental. Claro, esa es la parte que llama la atención. ¿Sabes por qué, Bruno? Esa es la parte que me hizo de confiar sobre por qué instalar esa frase, ese diagnóstico tan... Y yo repito, cuando digo que lo instaló Pablo Rosso y mi pensamiento malo es que no lo creo tan torpe como está diciendo Bruno. O sea que él mismo está diciendo, no, todos están corriendo bien, pero mi plantel que yo manejo está saturado. Para mí, ¿sabes qué? Él lo hizo para mandar a frente a los jugadores y lo mandó a frente. Así de simple. ¿Cómo? Y lo mismo, Bruno, lo hizo para mandar a frente a los jugadores y lo mandó a frente. Porque los jugadores le dijeron, profe, no queremos porque estamos saturados mental y físicamente, estamos mal de la mente. Entonces lo hizo. No veo otra cuestión del por qué el título y como ustedes bueno, pero eso puede, entonces él rompe la intimidad, rompe los códigos y actúa como mala persona. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. No, está bien. Yo no pido que vos estés de acuerdo. Claro. Yo estoy diciendo nomás mi opinión. Es como que acá en la mesa yo mañana salga a decir una intimidad acá de la mesa y ¿para qué lo voy a hacer? Hay que solucionarlo acá internamente. Y capaz que si no te quieren venir ¿qué código tiene Pablo Rosso? La mesa no te quiere venir primero ya te dijo ya que una vez no te quería entrenar un día, no te quiere venir al programa, capaz que algún día vas a soltar, porque él tampoco dijo, yo estoy suponiendo, repito, no es la realidad, yo estoy suponiendo que para mí Pablo Rosso instaló esto para que digan, ¿sabes qué, hincha de Olimpia? Los muchachos no quieren entrenar porque están y si es así, entonces él no tiene código. Si es así, como vos estás presuponiendo, suponiendo, entonces no tiene código Pablo Rosso, si es así. O acá hay una ya rebeldía del plantel. Pero acaso no se informó, que algunos por allá no querían que este cuerpo técnico siga. Yo estoy más convencido que Federico, voy por parte. Estamos hablando, Bruno, del tema de ¿hace cuánto pasó lo de acá hay que mejorar la disciplina? Hace 2 meses. Después de la eliminación con Guianiense. Bueno, ya hubo al inicio del torneo, en una conferencia de prensa. En una conferencia de prensa, no fue un mensaje esa para fue la aclarar una conferencia previa al partido contra Guaraní, fecha 1 del torneo clausura. Porque Olimpia queda fuera contra Goianiense y después arranca el torneo. Por eso en ese Olimpia Guaraní, que Olimpia gana 2-0, había todavía, o sea, la gente no se fue con euforia, la gente se fue con dolor por lo que había pasado en Brasil. Había poca gente, ¿te acuerdas? Estaban todos bajo la lupa, ¿sabes? Claro. Sí. Entonces yo entiendo a ver cuando Bruno dice, no, el tema del código y todo eso. Ahora, pero desde ¿qué premisa vos arrancás del análisis? Porque como ustedes dicen, lo que es un acuerdo, allí no hay controversia. Ahora, pero si el cuerpo técnico quería... Dani, si yo hice un acuerdo y ahora me dice esto... Por eso, y entonces... Pero si yo te dije que vos sabés que somos malos, que no queremos entrenar y no vamos a venir, busquen la forma. Por eso, o sea, yo sigo el ejemplo que daba Bruno. O sea, el tema de, espera, yo voy a contar... Ponerle que convoca a Ariel, a Fabio para un partido, a Federico y a mí a un partido. Y le decimos, ¿sabes qué? No puedo ir. Capaz una vez, bueno, está bien, pasó algo, está viviendo un momento complicado.
La segunda... Bueno, puede ser todo el grupo. No, Dani, espera, espérame. escúchame, yo voy a entender a una persona que me diga, mira, Bruno, Ya yo sé. estoy saturado mentalmente, un acontecimiento Bueno, por eso. familiar, no sé, que no te puedo explicar. Pero acá tengo Federico un dice que fueron los inconveniente tres. familiar, no sé, le voy a entender, pero que todo el grupo... Bueno, cuando se dice te todo, diga, sabemos, según Bruno, Paolo Rosso, el tema de saturado los referentes, físicamente. no le veo a los Cornet y compañía entonces- diciéndole a profe Elvio, no O, le veo a mira, ellos. o que vos tengas, yo entendería, por ejemplo, que vos tengas una saturación mental. Si vos no estás cobrando hace 5 meses o 4 meses, entonces vos decís... lo que pasó el año pasado. Porque te pone nervioso. ¿Quién no va a estar? El propio Alicio anda dijo que eso, vos le ¿eh? deba a cualquier trabajador común. Recién Alicio reconoció eso. Bruno me hace acordar, saludo para Sergio Lause, que es psicólogo deportivo. Me hace acordar, nosotros hablamos con un psicólogo limpio, ¿no es? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Sí, ¿Por sí, qué te hace- llamará? Y me dice, me acuerdo que una vez le llamaron a un psicólogo que trabaja en Olimpia. Capaz esa persona podría aplicar la saturación mental. Yo creo que es más para hacer ruido, dice. Bueno, estamos con la mina del tema de saturación mental. Es psicólogo Claro, deportivo. saludos Claro. a Sergio. Lo que pasa es que aquí, ¿cuántas veces en el fútbol, no importa si es paraguayo o mundial, cuántas veces se dieron negociaciones entre jugadores y cuerpo técnico en el que terminaba toda la historia con, le otorgamos día de descanso pero, y Fabio, termina, ¿verdad? ahora que pero están, agregarle todo esto no se entiende. ¿Por qué? Porque a mí me parece, yo también estoy con la teoría de Federico de que aquí es como que le están diciendo a los jugadores saturación mental por prácticas, por una serie de prácticas, porque recargaste un poco lo físico para reacondicionar. Es más, ¿sabe qué? Si vos me decís que estos jugadores... Acá ya me están diciendo, ¿sabes qué me están diciendo? Recién leí el mensaje, que claro, ellos no querían practicar el domingo porque el sábado salían de parranda a la noche, entonces para no ir el domingo a practicar y recién vuelven el lunes. Imagínate a qué se presta todo esto. Claro. A esa interpretación. Voy a aclarar para que después no diga, Bruno dijo que ustedes parrandan, que tampoco no me interesa mucho que los jugadores sientan o no sientan una opinión o un comentario. Pero aclaro nomás porque lo que estoy diciendo es que me mencionan acá, no es que yo estoy diciendo, es que imagínate vos, la gente hasta ya comienza a dudar y dice, sí, salieron de parranda el sábado, por eso el domingo no se querían presentar. El lunes recién se quieren presentar, porque el domingo el día de domingo es recuperación, porque el sábado estuvieron madrugando. Entonces, se presta para este tipo de situaciones. ¿Y quién lo hace público? El preparador físico. Por eso, pero entonces quiere decir que no tiene fuerza. Porque yo te voy a decir una cosa, mañana, vamos a suponer que vos mañana, Fabio, vos me digas, ¿sabes que yo no quiero? Bueno, espera, ¿y qué pasa, Fabio? Te voy a decir. Y no me quiero ir, yo el sábado, no sé, voy a descansar el domingo, no voy a poder. Te voy a pedir un motivo y tiene que ser razonable. Y si vos no me das un motivo razonable, yo le voy a tener que decir a la dirección, hablen un poco con Fabio, no quiere venir el domingo. Y la dirección te va a llamar a vos. ¿Y por qué no le llaman a el presidente del Olimpia? A Cardone no le dicen, acá en el plantel no quiere practicar. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué Paolo Rosso hace público? Y seguro sabe, Julio Bruno, Cáceres? seguro sabe. Yo insisto, usted no me da bola. Lo de Julio ¿eh? Cáceres, el técnico. ¿El técnico para qué está? Bruno, pero ¿hace cuándo estamos hablando? Vos mismo estás hablando. No sé, Eso parece hace que llevar a hay ser cosas una que- guerra hiper ¿hace declarada cuánto con el estamos plantel. hablando? Eso hace ya Que Cáceres ya está sabe, luego, la puta- pero sin conocer este evento, hablamos que Cáceres siente que ya no le pone muchos jugadores. Y bueno, pero pero y bueno, entonces, ¿qué hace? ¿Qué? Hablamos recién con Alicio, buen técnico Olimpia, que también le pasaba lo mismo. Alicio era un técnico que 4 o 5 locos González y compañía lo manejaban, ¿verdad? Le decía, ¿sabes que 2 días no? Y era así el tema. Acá, sin haber ganado lo que ganaban aquellos, también era un plantel que... Bueno, pero ese se plantel impuso era campeón. Era campeón. Acabo de decir. Por favor. Sin ganar lo que ganaron Pero aquellos. los que están ahora también algunos son del Penta, ¿eh? Algunos son del Penta, claro. O sea, uno se adecua nomás a su presente y a su realidad. ¿Y el presente qué te dice, no, hermano? Y te van a decir que de los últimos 8 torneos ganaron 5, que son los más ganadores desde el 18 para acá. ¿Cómo trabajaban antes? Y te ¿O va- Garnero le y dejaba hacer esto? Capaz había también ¿Garnero le licencia. dejaba? ¿Y quién sabe? Porque yo nunca escuché ningún problema de esta naturaleza. Y claro, Es más, hasta pero Roque eso no significa que no haya existido. Físicamente. Justamente porque claro. nos chocaban pues el deseo de ganar entrenar un domingo y el deseo de los Tabarí y compañía
que estaban también en aquel equipo, que eran bastante bravos, se decía. Y siempre son mayoría. No te enterabas porque claro. no surgió esto. Claro. No, es que no existía, y sino que, como vos decís, el tema de los códigos. Hoy el tema con este de los documentales. Vos ves inclusive técnicos de la Premier que cuando ven que su equipo rindió bien, ¿qué hacen ahí en el vestuario por partido? Tienen un día más de descanso y los jugadores te festejan todo. O sea, ahora, pero eso es el acuerdo. Acá se parte la premisa de que no fue un acuerdo. Pero es como Ariel dijo, ayer él dio un ejemplo que a mí me parece fantástico. Vos en la escuela te vas y ves que tus compañeros están pasando de materia y vos estás atrasado, vos estás con la lección atrasada. En el vos probatorio no donde todos son competencias, por ejemplo. Encerrate y estudiar, y estos son al revés. O sea, porque Olimpia en estos momentos no está para la saturación mental ni física. Anda a aplicar esto al hincha, a Cardona que tiene que con su directiva poner mes a mes el dinero. Bruno, y después vos le ves a jugadores que no están bien en la cancha. Y ese es el origen por el cual el cuerpo técnico quería y los jugadores no. Claro. ¿Por qué quería el cuerpo técnico? Porque sabe que al equipo le falta. Entonces ese más fue el origen. Y fíjate que este tipo de debates le da más peso a lo que es la intención original del cuerpo técnico. Y le hace quedar mal al plantel. Porque si el cuerpo técnico decía, mira, vamos a hacer otra concesión y vamos a poner nomás que fue un día libre. Entonces, se salieron con la suya. Al colocar un término que iba a generar ruido, genera este tipo de debate donde, ¿cómo defendés el día libre del plantel si es que no había un acuerdo? Bueno, pero ¿y qué autoridad entonces tienen ellos? Pero también queda eso, porque, y te vuelvo a preguntar, ¿cómo tu plantel va a tener saturación física en medio del campeonato? Estamos arrancando ahora la 13ª fecha, terminó, estamos arrancando la 14ª y vos estás con saturación. Pero ¿sabes qué es lo grave? Lo grave de esta historia es que, ¿qué es lo que pueden argumentar los jugadores al decir, tenemos saturación mental? Profe, esta semana trabajamos mucho, estuvimos mucho tiempo en el gimnasio, en el club, trabajando, doble turno. Si el jugador me dice eso, quiere decir que para el domingo, para el partido con Ciudad del Este, no está preparado mentalmente para asumir esa presión que significa recuperar terreno en el campeonato. Si ahora, con este breve tiempo te saturas, porque yo no encuentro explicación. ¿Por qué se saturaron? Porque perdieron contra Guaraní, hubo mucha presión, se le fue la barra encima. ¿Qué pasó ahí? Nada no pasó, nada, eso no pasó. Ahora, si me dicen los jugadores, es por una cuestión de... por saturación mental, más bien Cerro lo que podía arguir, eso decir, no, que pucha la barra se nos vino acá encima. Por eso se fueron un día antes, pero Nacional, viajar, Nacional no concentra. Sí, esto es real, Bruno. Los jugadores no están preparados entonces para asumir la presión que significa jugar esta recta final por el Olimpia y recuperar terreno en el campeonato, ¿verdad? Yo creo que este tipo de conclusiones es lo que se buscaba con... Y bueno, ahí está. O sea, instalando esto. Ese es el tema. O sea, por eso es más creíble. Pero también una falta de autoridad. Entonces quiere decir que Olimpia está gobernado por el plantel de jugadores ni el presidente. Entonces, hace rato. Hace rato ni el presidente. Bueno, yo exijo, señores, yo pido, a ver, ¿qué es lo que pasó acá? Hace rato. Y no les pago más y que se me vayan todo al carajo. Y 5 meses, ¿qué más da? Si ellos van a... Pero por favor. No, es así. Así no funciona el mundo. Pero hace 2 años... No. Pero hace 2 años... Pero hace 2 años la dinámica es esa. Pero si ustedes me dicen lo que están diciendo ahora, entonces quiere decir que no tiene autoridad ni Julio Cáceres ni Pablo Rosso. ¿Cuál fue el último técnico de la Olimpia que tuvo esa autoridad? Y si sabe, bueno, pero con Garnero le fue muy bien. Y bueno, y eran campeones. Con Garnero, 2020. Yo no escuché 2 jamás años esta cosa de saturación. Bueno, al contrario, querían jugar cada vez más. ¿Sabes por qué? Porque cobraban premio ahí en el vestuario. Y eso te estoy diciendo. Y yo sé muy bien, todos ustedes saben. 2 años pasaron. Vos sabés que llegó la época, disculpame, vamos ya a ver que nos cumple y seguimos con el debate. Seguimos. Vos sabías que en el Olimpia se llegó a llevar un contador de dinero. ¿Conoces esa máquina que hace así? La película. Bueno, no, pero yo te estoy hablando en serio. No, y cuando eso estaba de moda, ¿cómo se llama esta película, serie de La Casa de Papel? Ponían la música y festejaban y había una persona encargada de contar los billetes con la máquina y le pagaba le pagaba el... No, yo te estoy diciendo en serio. No, sé, pero ¿de qué época estamos hablando? Ahí qué cansancio mental y no, físico y bueno, pero y estos jugadores también están al día hoy según el presidente Cardona. Sí, pero no, vos preguntaste con asombro y yo atacaba tu asombro decir, pero entonces el plantel gobierna.
Hace 2 años esta dinámica se instaló. No, pero entonces... Pero, ¿cómo? O sea, tú no es negación a lo que te acabo de decir o decir, no, esto no debería ocurrir. Y Julio Cáceres, ¿ves donde llama? O Paolo Rosso, que vino como el Julio general Cáceres, de ejército. Espera, Gorosito manejó al plantel. General Paolo Mira Rosso. Que Gorosito fue campeón con este equipo, Gorosito, cuando se hablaba de que el plantel, en enero de la pretemporada, tenían que mostrar en el Twitter que era un buen asadero. Vamos. O sea, esta dinámica de que el plantel... Bueno, yo te vuelvo a preguntar, Dani, por favor, te pido, respondeme, hermano. No, pero vos realmente vos te no sorprendés de respondés esto. la pregunta, cuando te quedás callado, respondeme. Vos, 2 preguntas ya hay que no me están respondiendo. ¿Cuál? Pero yo, no. Vos respondeme si realmente te sorprende que el plantel tenga más poder que el cuerpo técnico. A mí lo que me sorprende es la falta de firmeza de la dirigencia o del cuerpo técnico. Entonces están pintados de un cuadro de pomelo o de naranja o de no sé, o de banana, de no sé qué. ¿Viste esos cuadros frutales? Sí. Bueno, entra por favor, discúlpame. Si te encanta la velocidad, competir y la adrenalina, esta promo es para vos. Pasa por Copetrol y participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por la compra de lubricantes Petronas, ya estás participando. Entérate más en nuestras redes sociales, @CopetrolPY. Copetrol, ¡vamos! El Grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales a las industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial con el respaldo, garantía y la mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py, redes sociales @Financiera Solar, llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. 4151-730, 4151-731. ¿Qué opina el hincha Olimpia? Dani, ¿Cuál era la pregunta que te picó lo que te dije? Vos no me respondes qué autoridad entonces tienen el presidente y Julio Cáceres y Pablo Rosso. Porque si a vos no te digo que hace 2 años. Si tu hijo no te hacen caso a vos, ¿qué haces vos? O no te cambias, no es a vos, a tu mamá, a su mamá, a tu esposa. Vamos a suponer que no le hagan caso, recurre a vos. ¿Qué vas a hacer vos? No, pero es lógico, pero vos me estás preguntando algo que no existe en Olimpia hace 2 años, por eso yo te decía, o sea, Dani, usted es como está que vos me pintando digas entonces un panorama de que los dueños del club son los jugadores. ¿Sí o no? Ya que estamos hablando de frases, ¿te acuerdas mi frase esa que a vos te colocó aquella, verdad? ¿Cuál? La de las cataratas, ¿qué que te diga esa otra vez? ¿Catarata Obviedades? Claro. Acaba de decir eso, Bruno. Pero yo te pregunto, entonces, Cardona, ¿vos pensás que permite todo esto? Vos no estás de acuerdo con lo que yo te digo. ¿Para qué estamos debatiendo? Entonces, señores, a partir de hoy, acá jugadores Olimpia. No. Acá el debate... Se llama refundación del Olimpia. No, acá el debate era, ¿por qué Paolo Rosso, en ese off the record, con la trayectoria que tiene, un tipo que trabajó con Diego Armando Maradona, con Lionel Messi, con el plantel de Barcelona, con nuestro plantel de Sudáfrica 2010, donde habían algunos nenes también, ese señor que tiene autoridad, ¿por qué habrá utilizado el término saturación mental en un off the record? La segunda pregunta. No, espera. ¿Cómo? Ahora te pregunto. Ese era el debate. El debate. ¿En serio que Olimpia, cómo es? Los jugadores tienen más poder. No. Si ese era el debate, yo te iba a Cardona decir. fue presidente hace cuánto tiempo. Julio Cáceres está hace 1 año. Desde que salió Trovato, con Brunote, con Cardona. No, decime bueno, quién es el presidente que dijo, tipo mano dura, ¿cómo era hoy? Que 5 meses nos van a cobrar y que el que no se quiere quedar. ¿Cuándo? Dani, ¿Qué ocurrió? ¿Cómo tu equipo puede estar saturado? Respondeme. 13ª fecha del campeonato. Ya te dije que es que eso no entiende nadie. Saturación física. Pablo Rosso no es responsable. No, pero ni el famoso ni él se las cree. Por eso te puse el ejemplo del doctor. Entonces está mintiendo. Vos me decís si ni él se las cree. No, pero respondeme. Viste que está zafando. Está haciendo... ¿Qué voy a zafar? Mi reacción es la respuesta. ¿Cómo el preparador físico dice que su equipo está saturado en la 13ª fecha del campeonato? El debate era por qué él utilizó un argumento. Respondeme. No me vaya a traer por qué el debate. Pero ahí ya te estoy respondiendo. ¿Por qué
en Ya la te estoy 13ª respondiendo. fecha tu plantel del cual vos sos el encargado Sí. está saturado. No, porque eso no es correcto. ¿Y qué es lo que es correcto entonces? No, que él instaló este debate. Entonces mintió. No, porque él puede decir que en esa reunión del, ¿cómo era? Pedido negociación. Los muchachos. Que los dijeron, muchachos los hayan dicho muchachos, eso. Claro. los muchachos. ¿Se entiende? Y vos no le vas a decir, pero hermano, yo con soy preparador Porque físico, están ustedes no están saturados saturados físicamente. Por eso. ¿De qué saturación ustedes me hablan? La saturación es Entonces, mental. vos al doctor le vas a Creo discutir. que lo físico era agotamiento, algo así, ¿verdad? Sí, Pero sí, no, mental. acá el tema es ese es. O sea, Bruno. No me esquivaste, ya te fuiste No, por otro ¿qué voy a lado. esquivar? No, te estoy dando Ya me hechos. saliste por la No sé, parralera, no, hermano. no sé, justo Te con colgaste de la parralera y te fuiste Todo para lo otro lado. contrario, todo lo contrario. Todos estamos pensando bien. Si él es el preparador físico, es como que vos le digas al doctor, te muestra el análisis, te dice, vos tenés colesterol alto. No, yo no tengo colesterol alto. O sea, vos le vas a discutir al profesional. No, si él dice agotamiento físico y dice, es que vinieron de 3 días de triple turno. Claro que puede haber agotamiento. Claro que, o sea, es lo más normal tener un día libre en un lapso de 15 días entre un partido y el otro. Acá el tema es cuando meten lo mental. Porque uno se pregunta, espera, el mismo plantel que jugó... Físicamente, pero va a estar agotado, No, Dani, pero igual porque podés practicar estar, después, pero viene, bueno, vamos, a discutir, por favor, estamos retrocediendo, parecemos el país, hermano. Retrocedemos cada hora. Eso ya se discutió, obviamente que no. Pero, ¿cuántas veces, ¿por qué te Bruno? pones así tan Y enervado? porque Tranquilo, porque hermano. vamos a llevar ahí a proa. Y bueno, vamos a llevar habla así. entonces vos ahora. Habla vos ahora, por favor. ¿Qué querés que historia de vuelta? Acá hace 20 ¿Pero años dónde se nos dijo. quedamos, me decís? No, claro, porque vos decís, podés estar, y no podés estar, porque dijimos que el pedido fue extemporáneo, porque si decían después de Vallejo, de Nacional de Medellín y Fluminense, se entendía y no iba a haber este lío. Ese es el primer punto. A tu pregunta que hiciste ya un montón de veces y que querés que te conteste, ahí, Ariel, métete de vuelta también. Vamos a juntar la mesa, Él está hermano. chateando, está en otra cosa. Déjale. Pero está igual vamos a seguir el programa con lo que bueno, quieran hacer. otro punto. Estoy escuchando yo. Otro punto. Yo de la noche chiclitas estoy a la calle. diciendo que para mí instaló esto Pablo Rosso, porque esa es la razón que le pusieron los jugadores. Es una razón tan tonta, ¿verdad? Es una razón tan que jamás la van a poner en un comunicado, por ejemplo. Ni un médico va a firmar eso. Eso, ¿cómo fue? Repetí un poquito cómo fue. Ante el pedido, la requisitoria por mensaje de WhatsApp de un productor de un programa colega de radio, que le dijo por qué, y le dijo, ¿sabes qué? Esta es la causa. Se instaló, logró instalarlo, sí, logró instalarlo, y estamos discutiendo de esto, y la gente sabe que este plantel no tiene saturación mental, no lo puede tener. Si lo tienen que ir a un psicólogo. Ni saturación ¿verdad? física. Yo te digo que no puede ser. Y física no, porque vimos un partido intensísimo contra Nacional hace poco. Claro. Contra Resistencia fueron 9 Por contra 11 practicar 2 días, y aguantan casi esa terminaban saturación ganando. física. Acá lo que no había ganas, No me entra. lo que no había ganas era de entrenar el domingo, ¿verdad? Y se impuso el plantel, porque el plantel ya se está imponiendo. Porque el plantel se impuso a pobre Álvaro Gutiérrez, fue el que mal apagó. A Gorosito, está bien la imagen cuando se abraza a un jugador, el jugador le saca así, se va a festejar por el título con otro. Orteman vino en un momento malísimo, porque no se cobraba, porque físicamente el plantel se caía a pedazos. O sea, este plantel está fagocitando técnicos, y a Garnero lo terminó fagocitando con el tema de las expulsiones continuas, porque dice lo que saben, que como se ganaba siempre, con Garnero también había farras. Había jugadores que salían de farra, por supuesto, obviamente. Hemos visto muchos que estaban por allí, lo que eran los festejos, pero se ganaba, pues. Se ganaba, y el triunfo en el fútbol, todos los días estamos hablando de lo mismo. Pero ¿verdad? tenía un plantel Claro. mucho más Ahora largo, no se Olimpia. gana, el plantel dijo, Tenía un plantel largo, peleaban por la titularidad. no, cada totalmente de uno. acuerdo. Acá, No, claro, pero eso es mínimo. Estamos hablando más de cuando se gana, ¿verdad? De cómo es el tema. Porque también se estrellaron en la Copa Libertadores y también había malos ambientes en aquella era de Garnero, ¿verdad? Pero ahora es simple y no me saca nadie de la cabeza, y me gustaría que me llamen Pablo Rosso, el tipo frontal, mira, estaba hablando pelotudeces, porque yo no lo hice con ese fin. Pero a mí no me saca de la cabeza que él instaló eso, como para que se sepa quiénes fueron y cuál fue el motivo, el recurso ahí para no practicar. Porque Cerro, por ejemplo, vamos a un ejemplo de Cerro. Cerro, por ejemplo, todos dimos por sentado de que iba a haber castigados en un determinado momento hace poco tiempo. ¿Y quiénes fueron castigados? Fueron castigados Damián Bobadilla, que volvió ahora, Carrascal, con Rubio Ñu. Después de Rubio, la eliminación. Y Carrascal, Carrascal, Galeano,
pero no salió Chiqui Arce y menos el preparador físico, no sabemos ni quién es en Cerro, porque ahí sí, el preparador, el técnico es el que manda, no es el preparador físico. ¿Alguna vez apuntó tiene más relevancia que tu técnico? ¿Te acuerdas que una vez le defendió ¿verdad? Chiqui a su preparador físico, Francisco Núñez se No llama? lo digo con mala intención, Sí, pero no te digo tiene... nomás. Espera, entre Francisco Núñez y Chiqui Arce, ¿quién tiene más peso? ¿Quién es la voz de Cerro? El Chiqui Arce no es Francisco Núñez. En Olimpia es más Pablo Rosso que Julio Cáceres. Lamentablemente esa es la realidad. Sí. No lo estoy diciendo yo, es la realidad. Y por Bueno, eso. Entonces, ¿y qué pasó en Cerro? En Cerro fueron de a poco. Bueno, vos te sentás ahora, hermano. Le sentó a Carrascal y Damián Bobadilla volvió hace poco. Creo que fue Federico Dani. Aquino que también en el comentario. Aquino también. Claudio Aquino Aquino. es suplente ahora. Galeano. Ahora volvió, alguien en el comentario dijo, mira, ahora volvió de su castigo. El indulto. Vos fuiste Sí, Federico. Bueno, sí, pues siempre hablamos del mismo, que no apareció después de, y justo era con Tacuarí, que le había hecho aquel gol sobre la hora, ¿verdad? Cuando todos pedían que ella tenga un lugar dentro Yo del en equipo. por eso no solamente me quedo en un solo nombre. Si uno quiere agarrar lo llamativo, por ese tema de los peces gordos o los piraguazú o los referentes, fíjate que este pedido se produce inclusive con los jugadores de la selección afuera. O sea, no estaban, por ejemplo, Richard ni Derlis. No lo meto a Mateo, que estará en la categoría de, no, profe, nosotros entrenamos. Hablas de lo de jerarquía y claro, ya su y los que trayectoria. ganaron títulos con el Sí. Olimpia. Y los que también estaban acusados de sindicalista, como dice. O sea, pues, Por eso, pero a ver, cargó mucho tiempo en con este eso. pedido, yo me imagino también que, ya que vos hacías, Bruno, el ejercicio mental para el hincha del Olimpia. Espera, ¿quiénes son los que tanto se fueron a pedirle? Entonces, ¿por qué ni siquiera estaban Richard, Derlis? Porque más allá de la juventud relativa de Derlis, Richard sí es un peso pesado. ¿Y quién lo que se puede haber pedido entonces? No sé. Y le saca a ellos y los referentes. Y yo siempre coloco el tema del Tetra. Ale Silva, Tito Torres, Antolín, Alfredo Aguilar. No, vos me decís. No, y ellos ganaron todo con... No. ¿Qué vos crees que se fueron? Ahí mismo le llamo al presidente. Te estoy diciendo que vos crees que se fueron los Fernando Cardoso, Huito Quintana, que está en proceso de recuperación. Ni te hablo de los sub-19. No, se hablan ni... ¿Cuándo te hablo de lo del Tetra? El tema es el siguiente, ya que hablaban también de la trayectoria de Pablo Rosso. Tiene 40 años, a lo mejor inclusive le doy menos tiempo de trabajo a una trayectoria enorme, como ya decía Dani, que en 40 años de preparador físico no haya tenido este tipo de negociaciones, entre comillas. Seguro que tuvo varias. Te estoy diciendo que sí, bueno, y por eso al último Maradona que daba todos los domingos positivos. y claro, y cómo blanqueaba todo esto, diciendo el día libre de los jugadores que le corresponde, ¿verdad? Pero yo creo que ya hay episodios repetitivos. Y aquí antes ya inclusive el partido con Goianiense. Entonces, como también el técnico, como dije anoche en Peligro de Gol, y hay una suerte de guerrita fría donde cada quien sabe caminar o camina como le parece para defender su territorio en un campo minado. Y es evidente, Ariel, que esta negociación entre jugadores y cuerpo técnico no fue fructífera, no fue positiva, porque, o si no, estábamos hablando de una situación que blanqueaba al preparador físico rápidamente. No, era su día libre, estaba programado y punto. Nadie decía absolutamente nada. Acá los jugadores están Nadie bajo la decía lupa. nada. Están bajo enjuiciamiento de los hinchas. Decir que van a jugar en Ciudad del Este ahora, porque si esto era en para uno, con todo esto que se armó en torno a este tipo de pronunciamiento, más allá que no sea oficial, el hincha Olimpia le va a tener bajo la lupa a todos sus jugadores, más todavía más combustible la foto de las cuales estamos hablando. Va a haber mucha presión para los jugadores. Y tiene los desde cinco ahora. partidos, Porque, 9 días. ¿qué va a hacer? ¿Qué se van a hacer ahora? Estos tipos no quieren practicar, estos tipos salen de farra, estos tipos son disciplinados. No, claro, ponerle que le pase la desgracia que le pasó a los dos laterales en Goiânia, que los dos salieron desgarrados en el primer tiempo, ¿verdad? Obviamente que se va a apuntar a esa situación. Es que el hincha te va a decir, no, ahora no tienen excusas, menos excusas todavía tienen para el día domingo, para ganar en Ciudad del Este. O si no, chao campeonato, lo que decíamos, ¿verdad? Pero, repito, si a mí me dicen que los jugadores están saturados mentalmente por haber practicado mucho tiempo, el doble turno, lo que sea, entonces no están preparados para afrontar la remontada del campeonato. Porque Olimpia tiene que remontar en el campeonato. Y entonces no están preparados para la presión que se viene a partir de ahora. Si es que me dicen que hay saturación mental. Lo físico se puede negociar en el sentido que, bueno, trabajamos mucho, no hay que sobrecargar, vienen partidos seguidos consecutivos hasta el clásico. Pero me decís lo mental y entonces quiere decir que este equipo no puede estar preparado para campeonar. Pero entonces, y bueno, ¿qué más da? Entonces, ¿y por qué no le llaman a Cardona? Eso nomás lo que yo creo que le habrán llamado. Porque sí, si ya sí. se rompió pues ahí ¿cómo te iba a decir? Si ya los jugadores Olimpia ya saben el recado de Pablo Rosso que le mandó al frente.
No era que iba a haber un, no sé, asado o algo así que... Y hoy dice que Cardona hace un asado. Yo ya no entiendo. No entiendo, sinceramente no entiendo. Vamos a los oyentes, 41 51 730, 41 51 731. Vamos, Edgar, por favor. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Pecho nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva te cuida. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wanke o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Te renovamos dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado, toda tu casa. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a tu sucursal más cercana. Conoce las bases y condiciones en www.electrovan.com.py. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso, elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Desde el mejor data center del país, garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año. Entérate más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Vamos con los oyentes. Hola, buenas tardes. Bruno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bruno, yo te agradezco mucho. Yo soy Agustín, te estoy llamando del interior. Sí. Y yo te agradezco mucho realmente que el grupo esté analizando la situación del Olimpia. Es una pena, una lástima lo que pasa y así como se ve, realmente Olimpia está sin fútbol, sin rumbo, sin una idea futbolística, Bruno. Y es indisciplina esto. Definitivamente es una indisciplina y se nota que el técnico tiene poca muñeca o poca ascendencia sobre el grupo. ¿Y qué posibilidad habría, señor Bruno, que lo llame al presidente Cardona y que dé una respuesta a esta situación? Porque Olimpia es una gallina en los huevos oro. Olimpia está bien, Olimpia con sus defectos y virtudes enamora, Bruno, pero... Le estamos buscando al presidente del Olimpia, sin duda, claro que le estamos buscando. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Sondeo en Twitter, tercera potencia del fútbol paraguayo.
9.473 votos. Guaraní 25%, Libertad 26%, Luqueño 38% y Nacional 11%. No se mueve el 11 Nacional, ¿eh? No. El Libertad subió 1. El Luqueño bajó bastante. Luqueño estaba a 40 y pico, ahora está a 38 ya, ¿no? Sí, 38. 40 estaba. Sí, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno Metecopio. ¿Cómo te va, campeón? Todo bien, será. Yo hablo más por Julio, será. Julio, si no pone, Julio Cáceres, ¿verdad? Mano dura. Si no le ponen, le baja la reserva, no sanciona, o sea, de ese sentido a unos jugadores. Por ejemplo, Pollo Recalde, Aragán en la cancha y seguramente en la práctica y todo. Camina en la cancha. Tito Torres, ya no da, ya no pueden. Esos dos jugadores mínimo lo tienen que apartar. Tiene que tener esa que se le eche de Olimpia por ser un técnico que pone mano dura antes que por flojo. Los jugadores le están cagando. Eso se nota. Bruno, ustedes como ven los partidos, ustedes son inteligentes, son analistas y ven, camina, especialmente ese Pollo y el otro. No le pone casi interés al partido Tito Torres. Su mente está en otra cosa, pero no, es por saturación. ¿Qué saturación ni nada, Olimpia? Bruno, en Olimpia que están jugando. ¿Qué más inspiración vi para eso? Un abrazo, muchas gracias. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Hola, buenas tardes. Bruno Pon, buenas tardes, mi gran amigo. Impresionante. Dale, te escuchamos. ¿Cómo te va? Bien nomás, Mancio, primera vez, ñañe, 10, Bruno Pon. Sí, señor. Cinto, ofertar mi Olimpia, agua de escuela. Ofertar su escuela manos duras, ese socio. Esa vio ganar y cuay hoy copona oga potime de todo de lujo y cuay de auto plata y pope y bolsillo ve y tarjeta de NG plata. Ese donde sacamos ahí los aficionados de que son buenos jugadores. Ahí sabe mi taca de Anguetena ve Pollo Recalde y ya pues y otras cosas. Oye, sana la plantel, obviamente la grande dirigente de la época de presidente Osvaldo Domínguez y gente escuela y familia escuela viendo no y mano dura ñandela ñandes club ese socio respecto a cómo sufrir la Olimpia pues escuela y sea Cinto, gracias, dice Bruno. Cinto, gracias señor Cinto. Barrio Ecológico Itu, segunda etapa, IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo Itu, increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupe y ramal de Piribebuy. Conoce más contactando al WhatsApp 0972-413-100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, señor? Acá reparto a full, acá ya yo. ¿Sabes qué? Una cosa. ¿Qué vio Cáceres? ¿Qué le ve a Paiva será? Dos vales ahí. Está el Pollo y también está ese Tito. Por favor, los tres se tienen que bajar a la restaurante Valete y que por favor, mano dura, por favor, o sea, ya suficiente ya. Mano dura y suficiente. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones. Hola. Hola. Hola, Bruno, ¿qué tal? Sí. ¿Con quién hablamos? Jorge Paredes. ¿Cómo te va, Jorge? Compañero camarógrafo de Canal 9. ¿Cómo está, campeón? Tranquilo. Estaba escuchando, Bruno, y totalmente una falta de responsabilidad de los jugadores de Olimpia, Bruno. ¿Por qué no le explica a ese
como a ese trabajador que se levanta a las 4 de la mañana, que anda en colectivo, si está saturado. Ellos cuando andan en vehículos de lujo, Bruno, Sí. ganan bien. Que no tiene sentido lo que dicen, que tiene problemas, no sé, un problema psicológico, no sé, tiene que irse a un psicólogo, que pues, demasiado bien ganan ellos, para que estén así jugando aburridísimo, o si no se dedican a jugar, no sé, en esos barrios, ahí van a poder chupar el tercer tiempo, fumar, todo eso. Gracias por llamar, un abrazo. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio, cámara filmadora o de retroceso o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta este 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita www.atalayaseguros.com.py o llama al 021-492-811, celular 0974 40 2020. Buenas tardes, hola. Después tenemos que hablar lo de Libertad Guaraní en cuanto a Copa Paraguay mañana. Hoy ya hay es Copa el partido Paraguay. más importante. Después, bueno. De ahí sale el campeón. ¿Eh? De ahí será el campeón. Vos ya son Nostradamus Ibio. No, pero una cuestión lógica nomás. Claro, porque la eliminación tempranera de Cerro, que tenía el cuadro libre, y después cuando se dio lo de Olimpia Libertad, dijimos, el que gane va a tener el rótulo de candidato 1, y justo ahora se choca con el otro que tiene su mundo aparte. Claro, Le porque gana a Olimpia, después es goleado con... La academia también está Ariel, ¿eh? Yo no sé si va a poner equipo. Bueno, ya sabía que sí, pero todavía no más está la academia ahí. Sí. Pues yo no sé si Guaraní gana, si Guaraní hoy más que Nacional, ¿verdad? Y campeonato ¿Y puede local ganar? también, muchachos. Yo no sé si... cuidar campeonato local. Tacuaré, que viene de una racha negativa, va a poner titulares contra Nacional. Capaz. Hoy juega Guaireña con Ameliano y 12 de octubre con Tembetaní. Exactamente, los dos partidos en cancha del 12 de octubre, en el Y Luis a Salinas. nivel internacional, que hay hoy, Y muchachos. hoy Paraguay a las 3, estamos esperando la confirmación del equipo. Estamos esperando. Hoy empató Ecuador, empató con Japón 0-0, hoy a la mañana. Juega Brasil, juega Argentina. Hay juega... Liga de las Naciones también. Ayer qué partidazo Inglaterra-Alemania. 3-3, por favor. Sí. Hoy Portugal-España a las 14:45. Ese es el partido que se destaca. 4-0 terminó ganándole Venezuela a Emiratos Árabes. 4-0. Bien, 3-0 Peckerman. Por favor, el tema de las entradas para Soldamérica Cerro Porteño. ¿En la cancha se venderá o hay que comprar antes? Hay que hacer un refresh también, Fabio, de tema de las entradas en Ciudad del Este para Guaireña, Olimpia y Sol de América Cerro Porteño. Tenemos todo a mano eso para ir. Sí. Buenas tardes, oyente en línea. Hola. Hola, Bruno. ¿Cómo te va, José campeón? Lescano te saluda. ¿Cómo estamos? Bien nomás. Me gustó lo que hizo Pablo Rose con los jugadores de Olimpia. Le dejó en evidencia. Porque entonces su trabajo no tiene sentido si él se esfuerza en la práctica, en la parte de la preparación física. Pero van a chupar 3 días continuados y entran en la cancha y se arrastran. Ese para mí que esa fue la intención de Pablo Rosso, dejar en evidencia que son una manga de irresponsables. Eso es lo que son los jugadores de Olimpia. Eso quería decirte, Bruno. Te agradezco por el espacio y un abrazo grande. No, por favor. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. ¿Te imaginas estar en San Paulo viviendo toda la adrenalina del Gran Premio de Brasil? Por la compra de lubricantes Petronas ya estás participando. Además podés ganar prendas oficiales. Pasa por Copetrol y no te pierdas esta oportunidad única de vivir la experiencia completa en el Gran Premio de Brasil. Entérate más en nuestras redes sociales @CopetrolPY. Copetrol, vamos. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudding Flan y Lactomix y lácteos. Lactolanda, la salud de cada día. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va, campeón? Todo bien. Mario te saluda. ¿Qué tal, Mario? Bien.
Nadie se está acordando de Richard Ortiz. O sea que yo discuto con los olimpistas sobre este tema y o sea que llega el momento que los jugadores tienen que darse cuenta que ya no están para la alta competencia. Yo creo, ¿verdad? Y Richard Ortiz ya no puede seguir jugando en el Olimpia. Es más, todos los que jugaron al lado de Richard Ortiz terminaron mal, se quemaron. Hagan nomás ustedes un análisis, porque tienen que correr el doble, ¿verdad? Ahí tenemos, él cree que está jugando en una posición ahí de ese otro desertor que se fue al equipo allá de, ya sabemos de quién, ¿verdad? Pero ese juega adelante y todos juegan para él. ¿Entendés? Y hay jugadores que ya no pueden. Y por último, Bruno, te digo, venga el que venga. ¿Cuántos técnicos ya quisieron cambiar las cosas con esta claque y este grupo que maneja el club de los jugadores del Olimpia? Vino Orteman, quiso poner mano dura. ¿Cómo? Con Richard Ortiz, con Alex Silva, todos los Tai. Ese es el problema. Y los dirigentes que no quieren entender eso. Eso es todo, Bruno. Muy amable. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo. Topos Mine, te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Fabio, vos tenés lo de las entradas, a ver, lo de Paraguay, probable la selección paraguaya. Yo sé que estás esperando la confirmación, pero a las 3 recién el partido, a las 2 más o menos van a... Sí, cerca de las 2, ojalá un poquito antes. El 14 va a hacer un adelanto, si podés nomás. Sí, Hola, sí, buenas tardes, oyente en línea. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo te va, campeón? Bien nomás. Quería opinar nomás el tema de la saturación mental de los jugadores de Olimpia. Sí. Yo pienso que el problema son los dirigentes, el presidente, porque él es el que tiene que poner primero, tiene que poner mano dura, él es la cabeza. Y este plantel me gustaría entregarle a Recanate, para alinearle a todos esos jugadores planilleros que tenemos que no quieren trabajar. Nada más. Muchas gracias, Bruno. Adiós. Cada día es un desafío. Clearmente mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearment, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Atención profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Claucol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas. Para tu inscripción, escribir al 0985-622-602 por WhatsApp. Buenas tardes. Ya estamos cerrando, Fabio. Aguantame, último oyente en línea. ¿Con quién hablamos? Con Francisco, el jugador de San Lorenzo. ¿Cómo te va, don Francisco? Bien, señor Bruno. Bien, bien. Bruno, sí. Yo creo que los jugadores no es robo. Tiene que tener también descanso. Ya trabaja demasiado y necesita también descanso. Te voy a hacer una comparación nomás. Acá en San Lorenzo hay reducto. ¿Conoces reducto vos? Sí. Esos caballos, galopeando se va hasta el mercado de abasto. Y 6 meses nomás aguanta. Si vos después ya no corre más, ya no estira más, ni le pega mucho, ya no va. Y tiene que tener descanso también. Don Bruno, yo jugué en San Lorenzo 10 años, 8 años jugué en la primera y 2 años jugué en la inferiores. Y nosotros practicábamos los martes, todo es gimnasia.
Y miércoles hacíamos gimnasia y fútbol. Y jueves teníamos, nos vamos a chutar al arco, tirar al arco. Errábamos y nos daba la vuelta el profesor, 5 vueltas por la cancha del castigo. Este bloque para ¿verdad? Y tiene que tener también descanso luego, porque no, es un robot el jugador. Claro. Tiene que tener por lo menos descanso, porque acá de lunes a lunes se trabaja. Los domingos juegan, lunes no sé, se habla, se masajean, gimnasio, martes ya entra a traer la cancha, ¿verdad que es cierto? Está bien, señor, muchas gracias, muy amable, señor, gracias. Impresionante lo del caballo. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones www.solar.com.py. Redes sociales @financiera solar. Llámanos o WhatsAppianos al 218 8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Los descuentos reales están en Farmacia Catedral. Aprovecha todos los miércoles los descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas, en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. Bueno, Fabio, ¿cómo estamos de ver? Bien. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con la selección paraguaya, 15 horas el amistoso ante Marruecos, Estadio Benito Villamarín, donde suele jugar el local el Betis. El más probable equipo de Paraguay con Anthony Silva en el arco, Iván Piri, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez y Junior Alonso, Miguel Almirón, Matías Villasanti, Ángel Cardoso Lucena y Jesús Medina, Derlis González y Julio Enciso. ¿Pero la dupla ofensiva? ¿El medio campo? El medio es con Miguel Almirón, Matías Villasanti, Ángel Cardoso Lucena y Jesús Medina, los 4 del medio. Y arriba Derlis González con Julio Enciso. Los laterales hoy van a ser Iván Piris por derecha y Junior Alonso por izquierda. El otro equipo, el primero era más ofensivo. Sí, pero se juega contra un equipo claro. Este equipo contra Marruecos, este sí es un equipo más serio. Porque la otra vez ustedes coincidieron, Ariel, que tuvo una transmisión que le costó mucho al chico Galarza, porque es cierto, no es supuesto como interior izquierdo, porque los de Emiratos sabían poco, pero eran rápidos. Y pasaron muy fácil la zona del medio. Creo que este medio tiene mucha más marca. Ariel y Fabio, creo que quedan montando guardia para la guardia informativa. Sí. Pero a ver, si hoy se repite lo del nivel de la vez pasada, sí. Porque por eso decía, Venezuela le metió 4, o sea, Emiratos Árabes no sería un equipo que jugara en Sudamérica, un equipo de tercera línea. Hoy sí, Marruecos ya es un equipo de, no solamente mundialista, el propio Guillermo dijo, Marruecos sí es una selección que tiene jugadores con el roce europeo, no solamente Hakimi y otros, sino que tiene ya una forma de juego y una gimnasia diferente. El arquero titular en Sevilla, el arquero de Marruecos, y está también el de Chelsea, sí. El de Chelsea es Sille, sí, y después hay un crack en Ajax. Y después hay un recientemente adquirido por el Bayern también. Dentro de la selección. Hoy sí se enfrenta a una muy buena selección. Y para conectar el reporte médico de la selección, lesión de Richard. Sí, se tiene que hacer un diagnóstico para tener definitivamente. Sí, pero aún no hay un diagnóstico firme de cuánto tiempo de reposo o de recuperación que va a tener el jugador. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524, tu seguro más completo
con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos ochi. El gusto es nuestro. Lo más nuevo de Foresta aquí. Broncosport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Yamata Peruvicia para agendar tu test drive. Broncosport, creada para todoterreno. Yamata Peruvicia 021-603-100. Campaña Yasabex Bucalex, garganta irritada toseca. Yasabex Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto. Ahora con nueva imagen y la calidad que Yasabex Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Un producto de Laboratorios EMBA, división de Confarsaeca. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza juega con todo. Sí, Fabio. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con la organización del Juego Sol de América Cerro Porteño, que se va a jugar el viernes 18:30 horas en el Luis Alfonso Gianni. Recordemos que los precios de las entradas son, en este caso, plateas 70.000 y graderías 30.000. Dos precios nomás tiene, 30 y 70. 30 y 70. Y menores de 10 años no pagan. Sí, y se puede adquirir a través de Tiquetea las entradas. El viernes no se venderán entradas en Villa Elisa, por ejemplo, así que la gente tiene que ir llegando con entrada en mano para lo que va a ser este partido. Repetimos, la gente de Cerro es la que va a ir con todo. Sí. 70.000 las plateas. ¿Dónde se van a vender? 70 y 30 los precios. 70 y 30. A través de Tiquetea se venden las entradas para Sol de América Cerro Porteño. Y no se venderán entradas en el día del partido en Villa Elisa, así que tienen que comprar desde hoy pueden comprar. Bueno, atención, información, atención si está Twitty todavía vivo, por favor, está vivo, atención a esto. Atención a esto. Federico va a contar lo último sobre Pulpito Duarte. La verdad de la milanesa. Así se dice, suele decir, ¿verdad? La verdad. La verdad de la milanesa. Así era. Había incluso bueno, lamentablemente quebró en la pandemia, era por un lindo lugar que se llamaba La verdad de la milanesa. ¿Pero qué era? ¿Un pub, discoteca? Era una casa donde se... Asterofi, ¿qué era? Milanesa de todo tipo. De comida, Yo no vimos la publicidad, Estaba muy bueno una vez. En los patios de comida estaba. Pues yo tenía su local hacia Villamorra. La verdad de la milanesa muy rica. Mira. Tenía diferentes opciones de... Y antes de tu abuela eso te castiga. Esperábamos a saber la verdad de la milanesa. ¿Qué fue lo que pasó? La verdad de la milanesa. Bueno, sin preámbulos, dale. Vamos, señores. El caso Pulpito Duarte. Contábamos más temprano que medios argentinos hablan de que River lo quiere a Pulpito Duarte. Olela otra vez puso la foto de Pulpito con la camiseta de Boca y la camiseta de River. Sí. ¿Vos tenés precios de entradas del partido Guaireña Olimpia y dónde se van a vender las entradas, Fabio? Sí, por supuesto. El domingo va a ser este partido en Ciudad del Este, en el Antonio Aranda, 17 horas el horario del partido. El domingo se cambia la hora. Y se atrasa, se adelanta. Se adelanta. ¿Y qué? ¿Vos tenés que adelantar una hora tu reloj? Una hora, sí. Llegás a las 12. ¿Y qué haces? Ya es la una. Pones la una. Y ese una hora menos de... entrenar una hora más tarde por el hay una conocida e inventada discusión entre Gaspar Aníbal y Guillermo sobre... Guillermo perdió la paciencia. Hace poco creo que un audio de origen... Ya te dije, mi cuate. Bueno, el partido... pero hace poco creo que se viralizó un audio de origen argentino, ¿verdad? Con el tema de adelantar y atrasar. ¿Por el mismo tema? ¿Sí? Era casi un debate filosófico, el tema de alquilar una cancha. Bueno, pero en síntesis nosotros adelantamos el domingo. Yo no sabía lo del domingo, Fabio. Sí, desde el domingo horario de verano. 2 de octubre. A las puchas vamos a dormir una hora menos entonces. Sí, pero todo más tarde. Amanece más tarde y anochece más tarde, y es algo que suelen festejar los muchachos. A las 5 ya está claro. O sea que la gente que antes salía de su trabajo a lo mejor con oscuridad, ahora va a haber un claro todavía. Correcto. Sí. Y la gente capaz esperaba el micro para ir al trabajo, ya con luz natural, ahora va a tener que más o menos... Y a la mañana temprano, los que salíamos con luz,
ahora va a ser de noche todavía. Qué feo eso de ser. No, horrible. No, a mí me gusta el amanecer, Federico. Fíjate, yo a las 5:30 me levanto, todo oscuro, hermano. Parece que todavía no dormiste todo. No. Ahí sí que yo me voy a saturar, hermano. No, pero hay más gente que yo me voy a saturar. Cuando venga a las 7 acá el programa, va a estar todo a full la luz. Sí. Todavía. Las 8 recién. Hay cosas por hacer. Claro, hay más gente que celebra el hecho de cuando sale de su actividad laboral haya todavía un cachito de luz. Esa parte me gusta, No, sinceramente te digo. Este horario me gusta más, el que se va a cambiar, porque por tema de seguridad, en serio, los chicos que salen del colegio también. Pero después está la contracara. Claro, la que decía Bruno, que el que sale más temprano, sí. Ese que se jode, se mortales todo de noche ahí. No, este año en el Congreso van a plantear otra vez ya cada año hacer permanecer un uso horario. O sea, un horario ya que no se cambie. Ese sí. sabe que ese es más viejo también que el agujero del mate, como decía Peluso. Hablando de técnicos que quisieron imponer la disciplina y viste cómo todo cambia, ¿verdad? Él en la historia queda como el que se equivocó con el tema de la disciplina. Ahora todo el mundo, no, hay que bajarlo. Hasta el Canate dijo. Por eso es tan apasionante el tema del fútbol, ¿no? Ya que estábamos hablando del tema y cómo quedó Peluso en la historia del Olimpia. Y bueno, ese amigo, que hagan entonces nomás ya una farra continua a todos los jugadores que farren todos los días. Y por eso no estamos en Europa. En Europa, imagínense que en Europa se van los jugadores, entran tipo 8 de la mañana y salen a las 8 de la noche. Tipo horario de oficina. No, pero en serio, comen ahí, entrenan 2 veces, pero también estudian inglés. ¿Cuántos casos que caen en alcoholemia, que por un bar también tiene su cosita? Y bueno, ya sé, todo pues... Ellos también festejan el día libre, Bruno. Vos, Pico, vas a buscarlo justo el borrachito de todo. Por ejemplo, la serie el All or Nothing de Amazon de Arsenal, que muestra la temporada pasada de Arteta. Y te arrancaron muy mal y todos querían echarlo. Después, cuando tiene una buena seguidilla, hay un partido que demasiado le gustó al técnico del Arsenal y dice, muchachos, 2 días de descanso. Y al plantel le festeja todo. O sea, todo jugador quiere eso, pero bueno, acá no era precisamente el caso que habíamos debatido. Bueno, nos quedamos al tema de organización del partido del domingo. Gerardo ya también, por favor. Sí, un ratito, por favor, Gerardo. No, pero tenemos... Antes que pase voy a decir lo de... Poner mano, claro, ahora. Es que entre Fabio y Gerardo, a presión, dale. Por favor, atención, señores. Exclusiva. Fue cortito, no le preguntamos a Renato Vital por mensaje, porque no está disponible para hablar, si había algo de Pulpito a River. Y dijo que era una gran posibilidad y que estamos viendo ya para que a fin de año salga. Lo mismo, ¿verdad? Que ya es la hora de salir. Lo mismo que dijo Zapaga aquí, y que hay una posibilidad importante para River, porque, y le tomo la palabra porque le hice una pregunta estos días, porque me habían comentado que en el partido Paraguay-Emiratos Árabes iba a haber un grupo árabe para observar a Derlis González. Y le pregunté y me dijo, no hay nada de eso. Entonces por eso ahora no es el típico que te dice si una posibilidad. Entonces lo de River y Pulpito para fin de año es una buena posibilidad, y que se están moviendo para que salga a fin de año ya sean estos sus últimos partidos en la primera de Cerro, porque ya llegó la hora de salir al exterior. Bueno, entonces, si está Twitty, ¿cómo le recomendás que ponga Federico? Que admitió que hay una posibilidad de... Renato Vitar, el representante de Alexis Duarte, admitió que hay una posibilidad de negociar con River su ficha a fin de año. Bueno, vía @Federico. Exactamente. ¿Está bien? Está ahí, compañero. Bueno, es así. Gracias, Federico. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe, como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración
decoración del hogar y oficina. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contáctanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. ¿Vamos a arrancar por lo de Guaraní? Sí, señor. ¿O por lo de Libertad? Arranco con Libertad. Va a trabajar de vuelta en la noche de hoy, porque a partir de las 18 ya el sol se pone hasta ahora, ya cae la noche. Están citados en Tuyucua. Posteriormente quedan concentrados para esperar el partido de mañana. Copa Paraguay, 19 horas, etapa de cuartos de final en Villanisa para enfrentar a Guaraní. La probable formación del repollero: Martín Silva, Camilo Mayada, que va a suplir la ausencia de Iván Piris, quien está al servicio de la selección, Daniel Bocanegra, Alexander Barbosa, Miguel Zamudio, Matías Espinosa. Vamos a ver por quién se decide, porque está de vuelta en condiciones el ingeniero Miguel Zamudio. Bautista Merlini, Ernesto Caballero, Marcelo Díaz, Rodrigo Bogarín, Roque Santa Cruz, Adrián Alcaraz o Tacuara Cardoso. Podría arrancar los dos tanques, los dos emblemas del fútbol paraguayo en el ataque liberteño mañana, o en su defecto el juvenil Adrián Alcaraz junto a Roque Santa Cruz, atendiendo de que no lo tiene a Diego Gómez, ya cité lo de Iván Piris, y tampoco lo tiene a Lorenzo Melgarejo, estos al servicio de la selección. Repito, la probable formación de Libertad para medir mañana por Copa Paraguay al Aborigen a partir de las 19 horas en Villaliza, cancha de Sol de América. Los aborígenes están citados para las 17 en la tarde de hoy en Dos Bocas. La última actividad, luego al hotel de concentración en la zona de Villamorra, y tiene dudas Rubero para conformar el equipo, porque Marcos Cáceres, si llegaría justito, porque no había terminado. Incluso Guaraní terminó jugando con 9 hombres el último partido por el campeonato local ante General Caballero en Mallorquín, porque tuvo un inconveniente muscular y es tratado si llega o no. Aldo Pérez, Ariel Benítez, Julio González o Fernando Román, Gustavo Vargas o Marcos Cáceres. Dudas en la defensa del cuadro aborigen. Marcelo Benítez de lateral izquierdo, Marcelo González el extremo por derecha, Ángel Benítez, Jorge Mendoza vuelve al primer equipo, Romeo Benítez, Néstor Camacho, otra novedad en el equipo aborigen, junto a Fernando Fernández. La probable formación de Guaraní, repito, mañana Copa Paraguay, cuartos de final en Villa Alicia, 19 horas, este encuentro entre aborígenes y repolleros. Gracias, Gerard, muy amable. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo muy gentil. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard, acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. ¿Te imaginas estar en São Paulo viviendo toda la adrenalina del Gran Premio de Brasil? Por la compra de lubricantes Petronas ya estás participando. Además podés ganar prendas oficiales. Pasa por Copetrol y no te pierdas
pierdas esta oportunidad única de vivir la experiencia completa en el Gran Premio de Brasil. Entérate más en nuestras redes sociales, @CopetrolPY. Copetrol, vamos. Cerámica Itauguá, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itauguá, 100% pasión. Ventas al 0982-104-287. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, me avisará Fabio cuando tenga confirmado lo de Paraguay. Hoy, para la gente que gusta del fútbol brasileño, Santos va a enfrentar a Paranaense a partir de las 20 horas. ¿Cómo está el Brasileirão? Palmeiras 57, Internacional 49, Fluminense 48, Flamengo 45. 4 que van a la Copa Libertadores y 2 que entran a la liguilla Libertadores. El quinto por ahora es Corinthians y el sexto es Atlético Paranaense. 27 partidos jugados. Más los torneos continentales. 38 fechas tienen la final, más la Copa Brasil. Sí, ahí va. 38 fechas. Ellos arrancan con los estaduales. 38 fechas y estamos cerrando septiembre recién, ¿eh? Sí. Están saturados. La primera semana de enero ya arrancan. Sí, arrancan con los estaduales y todo eso. Sí. Así es. Y el sábado ya la final, ¿verdad? La Copa Sudamericana. El sábado, sí. Con respecto a lo de Guaireña Olimpia, desde hoy se pusieron a la venta las entradas, preferencias 80.000 guaraníes, platea 50.000, graderías 30.000. ¿Dónde se venden las entradas? Desde hoy, de 8 de la mañana a 18 horas en el estadio del 3 de febrero, en la sede del partido. De 8 a 15 horas, también desde hoy, en la Liga Guaireña de Fútbol, ahí en la ciudad de Villarrica para los locales. ¿Por qué explica así? Para ese profesor de, ¿por qué no? de primaria, ¿verdad? Lento, pausado, así como, Capaz te va a escribir a Ariana, no sabe dónde vender la entrada. Igual siempre pasa así. Sí, y a través de la red Ámbar, que es la que siempre utilizan ahí en Ciudad del Este para la venta vía web. Red Ámbar. Bueno, está bien. Partido el domingo 17 horas. ¿Quién vio ayer el partido de Inglaterra-Alemania? ¿En Wembley se jugó? Yo vi el segundo tiempo. Alemania está ganando 2-0. 2-0. Pasa adelante Inglaterra 3-2 y después... Por un penal otorgado por el VAR, convertido por Harry Havertz. Kane. ¿Viste cómo lo bailó Steyer? Le bailó a... más que nuestro arquero el brasileño. Le hizo el baile. Más que Jan. Para desconcentrarlo a Harry Kane, como le pegó. Pero Harry al ángulo superior derecho. Portugal-España para definir el último que va a conformar el cuarteto para la final de la Nation League. Liga de las Naciones. Ya, gracias al señor Ariel. No, Italia, qué pena que vos sabés que Italia que no está, no va al mundial, ¿será? Qué país futbolero. 2-0 ganó ayer. Fue a la final, clasificó. El tercer cupo. Le ganó a Bulgaria. Hungría. Hungría jugando local. Hungría le había ganado a Alemania el partido anterior. Hungría está haciendo una gran... ¿Dónde en Budapest se jugó ese partido? Sí, Croacia y bueno, Croacia e Italia, los que están hasta ahora en la final. ¿Y cómo se juega eso? Son 4 equipos. Final Four. Sí, Final Four. ¿Cómo se come eso? No. Después te vas a acostumbrar a repetir esa frase, porque esa es la que viene después. Esa es, viste que hace 5 años le decía, va a haber final única en Libertadores. Qué loco. Final Four se va a instalar primero en la Champions. Final Four, o sea, final de los 4. Sí. Que es, el concepto viene del básquet norteamericano universitario. Italia, Países Bajos y Italia, la idea Holanda.
Vos sabés, por ejemplo, Bruno, que... Pero ¿cuál es? No, ya sé que hay final de 4, pero ¿cuál es el sistema? El sistema es... ¿Juegan todo entre ellos? ¿Cómo son ese dos cruce? semifinales normales y después la finalísima, pero juntan todo en una misma ciudad. ¿Se entiende? ¿Por qué digo que este es el siguiente paso? La UEFA ya quiere experimentar con el campeón de la Champions, el campeón de la Europa League y el campeón de la Conference, y muy vivitos con el campeón de la Major League Soccer en Estados Unidos, que está más acostumbrado al tema del Final Four. ¿Por qué? Con una final única... a Portillo que nos explique esto, nuestro diputado. Con una final única, ¿qué es lo que te dicen los que defienden esta figura? Vos podés vender mejor, vos podés hacer mejor marketing. Imagínate entonces tener... la Conmebol dentro de poco ya va a aplicar también eso, o no hay caso. La ruta siempre es así. Primero es UEFA. Y la UEFA con Ceferín están viendo con buenos ojos, y que no le sorprenda a la gente que dentro de 3, 4, 5 años, que no sea, a ver, Estambul 2023 con la final de la Champions, sino que sea Estambul 2023 con la Final Four. Imagínate tener a 4 grandes. Ahora hicieron, me dice... Pero qué fiesta. Bueno, pero también Gabriel ahí puede haber Liberteño, mucho problema, porque si se van todos los hinchas europeos... No, claro, la de el futsal FIFA. Sí, yo con los 2 y 2. No, por eso. Argentina, Paraguay, Portugal, España. La Final Four de la finalísima de futsal FIFA. A ver, probamos vos, Federico. Final Four. Final Four. Final Four. No hay ni tampoco. Espera, Fabio. Final Four. Ariel. Final Four. Muy bien. Y eso viene uno de la NCAA del básquet. Entonces ya vamos a ir repitiendo. ¿Viste nuestro teacher? Y la de la pandemia era Final 8. La de... Exacto. Y vos sabés que después de esa, cuando uno creía ahí que cuando vieron el éxito que tuvo televisivo, dijeron, no, claro. Ahora, lo primero que dijeron, esto dijeron... No. Uno esperaba que digan, no, esto es por pandemia nomás, muchachos. Y el presidente, así se le abrieron los ojos. Vos sabés lo que facturamos, claro que era pandemia ahora, pero... El rating y todo eso fue mejor que ida y vuelta, decían. Totalmente. Ustedes vieron, no sé si a mí nomás me pasó, pero para el primer gol de Alemania, el de penal, ¿viste la toma? Yo pensé que era de PlayStation. Sí, parece mucho últimamente. ¿Verdad que sí? Porque es una toma muy cercana. Se ve muy similar también cuando entran los equipos. Eso parece así. ¿Y por qué así? La del penal parece que el arco es más chico. Exacto. ¿Verdad? Y la distancia también. Pero yo pensé que a mí nomás me pasó. Yo dije cuando pasamos la imagen para en 2 canales de trabajo, gracias a Dios. Y yo dije, ¿y qué es lo que pasa acá? Y miré bien así, y la toma, la toma era hacia atrás del jugador, de espaldas al ejecutante, para que se entienda, pero es muy cercana, hoy. Vos ya viste no viste el penal de Alemania, para el primer gol y muestra así para ese PlayStation, igualito el gol de Gundogan. En la Euro del año pasado ya implementaron eso y vos te autorrespondiste. ¿Qué dijiste? ¿Parecía qué? Cuando dijiste que parecía qué eso. ¿El PlayStation parecía? Bueno, ahí tenés la respuesta. O ¿Qué sea, locura ¿cómo vas a enganchar al público joven? ¿Con tomas convencionales o con tomas con las que ellos juegan? Pero a mí no me gusta, no es muy... A mí me gusta esa toma. No. Porque ¿sabes qué? La toma tradicional, Bruno, hay veces que vos decís... Pero ¿sabes qué? Parece un juego justamente, y parece, ¿sabes qué? Pero te da la perspectiva real. No, ya sé, esa es la perspectiva del ejecutante realmente. Claro. Ahí vos ves, sí, el arco no es tan grande, había sido. La primera vez la toma, ¿no? El torneo que organiza Bayern Múnich. De verano. Audi. El Audi fue la primera vez que vimos en todo el mundo la toma, porque fueron los penales y era una cosa que nunca habíamos visto. Hasta la forma de caminar el jugador parecía diferente cuando se iba. Pero en la Euro del año pasado usaron esa toma y acá me parece que intentaron, pero todavía chocaron con ese tema de que el público quiere algo más tradicional. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. Llame ahora al 021-729-6060. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema. Losarrab es un producto de Garelli
Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Apostala. Ganarlo cambia todo. www.aposta.la. Apostala, la pasión de siempre. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lácteos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lácteos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1,5 litros que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Chocotrébol Ultra, la merienda es nuestro arte. Con la garantía de la cooperativa Chortizer Lácteos Trébol, nutre tus emociones. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Power Systems. Contáctanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Nos vamos, muchachos, nos vamos. Hablamos acá de Mike Tyson recomendada en Star Plus. Ah, ya. Sí, bien hecho. Muy bien hecho. Y además son cortas las... Son dura episodios 35 cortos. Minutos por ahí. Cada capítulo. Y acá estábamos hablando ya que Bruno tiró el tema de la toma del penal. Esta semana lanzan el último FIFA. El FIFA 23, recordando que FIFA y la empresa EA Sport ya no renovaron el contrato y entonces este es el último FIFA. Pero EA se queda con los derechos de todo, desde la Premier hasta la Libertadores, así que veremos qué trae FIFA con el tema del mundo de los gamers y el fútbol. Bueno, nos vamos, señores.